Buenas tardes con todos. Vamos a entonces empezar, ¿no? Este es nuestro seminario número 2. En esta parte vamos a organizarlo de otra manera. A ver, vamos a leer lo teórico, las preguntas, lo teórico, las preguntas. Así vamos a hacerlo, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos con la semana 12, que es el aprendizaje desde el enfoque cognitivo. En esta parte, lo que hay que señalar sería, ¿no? En relación, a diferencia, ¿no? Con el aprendizaje desde el enfoque conductual. En el enfoque conductual, estímulo-respuesta o respuesta-estímulo, ¿no? Estímulo nos va a permitir explicar el desarrollo de la respuesta, el estímulo, o se relaciona directamente con la respuesta, ¿no? En este caso, en el enfoque cognitivo, estamos viendo que aparece un elemento mediador, ¿no? Que viene a ser los procesos cognitivos o mediadores, ¿ya? Esta es la definición. Aquí en esta parte que tenemos que tener un pantallazo más o menos de todo lo que vamos a hacer, ¿no? O todo lo que abarca esta semana, es más o menos la idea, ¿no? Que tenemos que tener más o menos ordenado nosotros, ¿ya? Para que puedas luego repasarlo. Bien, a ver, ¿qué es un proceso mediador? ¿Qué es un proceso mediador? Bueno, un proceso mediador es una operación mental, un proceso cognitivo, también le llamamos así, ¿no? Acá tenemos ejemplos de esos procesos mediadores. Por ejemplo, ya si yo hago una pregunta, ¿cuál es el valor de pi al cuadrado? Muy bien. Esa es mi pregunta, ese es el estímulo. ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta puede ser, ¿qué cosa? ¿Que este no es el curso de psicología? ¿Por qué está preguntando eso? Ya, por ejemplo, esa es una respuesta. Otro dirá, ¿qué? Otro dirá, ¿piacual? Y otro se pone a calcular de repente. Entonces, cada uno de nosotros estamos respondiendo de forma diferente, ¿no? A ese mismo estímulo, que es la pregunta que estoy haciendo, ¿ya? ¿Y cómo explicamos esa diversidad o esas diferencias en las preguntas? Porque, yo puedo decir, ¿no? Habrá de repente alguien que está en silencio, ¿no? No sé, ¿qué están hablando? Dicen. Entonces yo puedo decir, oye, ese alumno que dice, ¿de qué están hablando? Ese comportamiento, ¿no? De distraído y demás, a ese alumno de repente no ha estado atento, ¿está bien? No ha estado atento, no se ha enfocado en lo que yo estoy hablando y entonces no ha captado la pregunta. Ya, esa es una aplicación. Hay otro alumno que de repente está haciendo cálculos, ¿no? Está 3,14 por 3,14, ya está haciendo ese cálculo. Muy bien, esa es su respuesta. No ha dicho nada, pero está haciendo ese cálculo, ¿no? ¿Está bien? Él ha captado la pregunta, él ha estado atento, ha percibido el sentido de la pregunta y lo está operando, ya, ¿está bien? Hay otros que dicen de repente, pues, no, eh, es aburrido, se va, ¿no? Se va de la clase. Perfecto, ¿no? Esa es su respuesta, ese es su comportamiento. ¿A qué? A la pregunta de ¿qué es igual pi al cuadrado? ¿Va a hablar de matemáticas? Ya, eso es lo que hace, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir, a esa pregunta le da el sentido, ¿no? Que esto se va a convertir en una clase de matemática y entonces ya no le interesa y se va. Puedo hablar de motivación, ¿no? Para explicar de repente el comportamiento, ¿no? Otro de repente sí entendió la pregunta, sí entiende que es pi al cuadrado, pero no sabe qué hacer porque no puede recuperar el valor de pi. No se acuerda cuánto vale pi. Entonces ahí hablamos de que su conducta, ¿no? Se explica a partir de qué, de otro proceso mediador que viene a ser la memoria, por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces, desde el enfoque cognitivo, los procesos mediadores nos van a permitir explicar, en este caso, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje cognitivo. ¿Ya? Son los cambios en los procesos mediadores los que nos van a decir, ¿no? Si se está aprendiendo o no. ¿Ya? Esa sería la idea, entonces, un poquito para explicar este esquema, ¿no? A qué se refiere, ¿no? ¿Por qué se pone así? ¿Ya? Bien, dentro de esta propuesta, ¿no? Dentro de lo cognitivo se incluya la gestal, ¿no? Como un antecedente. ¿Por qué la gestal es un antecedente? Se dice porque es en la gestal precisamente donde se pone de relevancia el papel que tiene el sujeto, ¿no? Al momento de organizar. Dice, el todo, el todo es más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes, entonces esto es el todo, muy bien. Si yo este todo, digamos, imaginemos que sean todos los 5 deditos. Yo corto si fuera una figura, ¿no? Ya, yo corto cada dedito, ya. Ahí tengo la manito y tengo los deditos ahí. Todo lo tengo completo. Me dice, el todo, la manito así, es diferente o es más que tener las partecitas, todas las partecitas. ¿Por qué? Porque para yo volver a este todo, yo necesito un sujeto que lo sepa organizar, ¿no? Las partes por sí mismas no se van a organizar y se van a convertir en este todo, ¿no? Tiene que haber un sujeto consciente, ¿no?
que va a aportar con su experiencia, con su conocimiento, para organizar esas partecitas y volverlo todo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ahí vemos el papel, pues, que tiene el sujeto, ¿no? Ese organismo, ¿no? En esa fórmula de E o R, ¿ya? Este es el experimento de Kohler, ¿no? Este es el concepto de insight, ¿no? En el concepto de insight decimos, mira, el sujeto reconfigura su campo perceptual. Inicialmente estaban todas las cajas en el piso, él no alcanzaba el platanito, pero luego en un momento dado, esas cajitas que estaban ahí se convierten en una suerte de peldaños, ¿no? Y le sirven para resolver el problema, ¿no? Esa es la idea del insight, ¿ya? Ese es el experimento de Kohler. Teorías cognitivistas, procesamiento de información, descubrimiento significativo y observacional. Vamos a ver esto de qué se trata. A ver, en las procesamiento de información, metáfora de la computadora. Nosotros procesamos como la computadora. ¿Cómo lo hace la computadora? La computadora tiene un sistema operativo, llámese Windows, por ejemplo, y además tiene otros programas, otros software, ¿no? Por ejemplo, tiene el Office, ¿no? Tiene el Office que tiene el más, el Excel, será pues el Paint de repente, no sé. Por ahí puede tener el Word, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Si yo quiero ingresar texto, no, presiono el tecla, me valgo del teclado, ingreso letras, ¿cierto? Pero esa letra no lo procesa de repente el Paint como tal, ¿no? Tengo que abrir el Word y en el Word recién ahí puedo ingresar letras con el teclado. Entonces, el ingreso de información requiere de un programa para que eh, esa información pueda quedar, se pueda almacenar. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? En la teoría del procesamiento y la información. Y entonces dice, ¿no? En la metáfora, como nosotros también hacemos algo similar a como hace la computadora. Nosotros no tenemos programas, no tenemos software, pero tenemos, ¿qué cosa? Procesos cognitivos, ¿no? Y el proceso cognitivo viene a ser más o menos el equivalente, ¿no? A lo que hace ese software en las computadoras, ¿no? Por ejemplo, nosotros ingresamos información, perfecto, aquí tenemos nuestro registro sensorial, ¿no? Ahí, a través de nuestro registro sensorial, es como vamos a ingresar información va a ingresar información a nosotros, ¿no? ¿Qué hace la atención? Es un proceso cognitivo. De todos los estímulos va a seleccionar el más relevante. ¿Qué hace la percepción? A ese estímulo relevante, ¿no? Que la atención ha seleccionado, le va a dar un sentido, un significado. ¿Está bien? ¿Qué hace la memoria? Ese sentido, ese significado de ese estímulo va a ser almacenado, o ese estímulo va a ser almacenado con una denominación, con algo, ¿cierto? Muy bien, esa es la memoria como un proceso, ¿no? ¿Está bien? Que ocurre en nosotros, ¿no es cierto? El otro, ¿cuál sería? La recuperación. Yo necesito de repente resolver un problema y para resolver ese problema necesito un dato, una información que ya lo he almacenado. Entonces viene otro proceso que es la recuperación, ¿no? He recuperado la información, tengo el problema a la vista, debo hacer operaciones. ¿Quién me permite hacer esas operaciones o con qué programa hago esas operaciones? Acá sería con el pensamiento, pues que sería el otro proceso cognitivo. Y finalmente de esas operaciones que hago con el pensamiento voy a elegir una respuesta, voy a emitir una respuesta, lo que implica una toma de decisiones. ¿Ya? Esa sería entonces más o menos la idea, ¿no? De cómo debemos entender esto de la teoría del procesamiento de la información. ¿Por qué esa metáfora de la computadora? Bien, pasemos a ver aprendizaje por descubrimiento. En este caso, decimos el alumno va a descubrir el conocimiento. El alumno tiene que descubrir el conocimiento. Muy bien. Él va a construir esa estructura cognitiva, ¿no? Esa es la idea. ¿Y qué hace el profesor o el docente? El docente es un facilitador. ¿Y cómo el docente va a facilitar ese descubrimiento? Claro, el docente lo va a facilitar en la medida que el docente es el que elige esa tarea, esos materiales que le va a dar al estudiante para que ese estudiante analice, recoja información de esos elementos singulares, unitarios, ¿está bien? Y a partir de ese recojo de información, él pueda luego generalizar, llegar al concepto, ¿no? Llegar a construir o a descubrir ese concepto o ese conocimiento. Esa es la idea. Y eso se llama inducción, ¿no? Es decir, el docente, ¿qué cosa hace? Escoge ese material, le da a ver, alumno, usted analice estos casos. El alumno, ¿qué va a hacer? En esos casos va a recolectar información, datos, pues, lo va a organizar y finalmente va a llegar a
al concepto, ¿no? Va a llegar a descubrir el concepto, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cómo va a descubrir el concepto? A través del razonamiento inductivo, ¿no? Esa es la idea. A ver, un ejemplo concreto puede ser este, ¿no? Yo digo, a ver, ¿quieres enseñarle a tu hermanito el concepto de rugoso? ¿Está bien? Entonces yo digo, el concepto rugoso, ¿cómo le enseño a mi hermanito? Usando esta teoría, aprendizaje por descubrimiento. Entonces, ¿qué hago? Ah, yo soy su docente facilitador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar materiales que tengan esa textura, pues, ¿no? De rugoso. Entonces le doy diferentes materiales y él va a ver, mira, en lo que observa estos materiales y ahí está el concepto rugoso. Ya sabes lo que es el concepto rugoso, él va a observar todos esos materiales que le has dado. A ver, por ejemplo, le darás una lija, un trozo de repente de cemento, ¿no? De una pared que está sin tarrajear, qué sé yo, de repente una lima, de repente, ¿no? No sé, a ver, ¿qué otros elementos puedes darle? De tal manera que él los va a revisar, ¿no? Y cada uno va a ir tocando, ah, ya, y entonces, de esa observación y recojo de datos, él finalmente va a llegar a una representación, ¿no? De lo que significa rugoso. Y si tú le dices, oye, tráeme algo rugoso de la cocina, probablemente va a ser capaz de entregarte algo con esa característica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya descubrió a través de la inducción, ¿no? Del análisis de esos materiales individuales, el concepto rugoso. Puede ser la idea de esto que un ejemplo de cómo podemos aplicar esa teoría de aprendizaje por descubrimiento. ¿Ya? Entonces, eso sería en relación a la teoría, a esto de Brunner. Vamos a ver a lo de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo aquí lo básico es utilizar el conocimiento previo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a aprender algo nuevo? Lo nuevo lo vas a aprender a partir de lo que ya conoces, ¿no? Vinculando eso, digamos, esos saberes previos con lo nuevo. Eso se llama anclaje, ¿no? Regularmente los profesores, ¿cómo utilizan esta teoría? Tratando de que tú recuerdes, tratando de que tú traigas aquí a este contexto lo que ya sabes. Y que claro, a partir de eso que ya sabes, tú vas a poder relacionar, digamos, lo nuevo que se te quiere enseñar. Esa es la idea, ¿ya? Un ejemplo que también estoy usando es el de, eso me lo dio un estudiante que era guaralino, y yo le decía, ¿cómo pueden hacer ustedes para enseñar el concepto cordillera, ¿no? Cordillera en los Andes, ¿no? A, a su hermanito pequeño, ¿ya? ¿Cómo le enseñas utilizando esta teoría, ¿no? La teoría de aprendizaje significativo. Entonces, ¿cuál sería la idea ahí? Entonces yo digo, no, muy bien, tú vas a ser el profesor, dice, yo tengo que saber, ¿qué cosa sabe mi hermano? ¿No es cierto? ¿Qué cosa sabe mi hermano? Y entonces, de tal manera que eso que sabe lo pueda relacionar con el concepto de cordillera. Entonces, ahí el comentario del alumno fue esto, muy simpático. Dice, profesor, yo soy de Huaral y en Huaral hay muchos cerros y mi hermano conoce los cerros. Entonces yo puedo decirle, ¿no? Que hay cerros, que él lo conoce, y que una cordillera sería como varios cerros juntos. Mira, y precisamente, ¿no? Y me pareció genial, ¿no? Porque claro, cuando él relacione los cerros que conoce y se haga la idea, ¿no? De que varios cerros juntos, grandes, más largos, forman la cordillera y ya tendría por ahí la representación, ¿no es cierto?, de lo que es una cordillera, ¿no? Te lo tendría más o menos en imagen de repente. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, más o menos para tener una idea de cómo se puede aplicar. Claro, esto va a tener muchas variantes, ¿no? Tu conocimiento previo puede ser bastante amplio, ¿no? Y puedes usar mucho de eso para poder aprender. ¿Ya? Eso es más o menos la idea aquí en aprendizaje significativo. Muy bien. Aprendizaje observacional. En este caso, el aprendizaje observacional también se llama aprendizaje vicario, ¿cierto? Aprendizaje imitativo, ¿no? Aprendizaje social. Son los otros nombres que tienes que tener en cuenta y ahí tienes que recordar, ¿ya? Para efectos del examen, bueno, porque no siempre te van a poner de esa manera, social, vicario, imitativo, ¿no? Esos serían los otros nombres que habría que recordar, ¿ya? Es importante eso, por favor, no te olvides. No te olvides de esto. Vamos a mover un poquito. Vamos a mover un poquito más esto. Ya, ahí está. En este caso, en el aprendizaje observacional, qué se ve? Se ve la presencia de un modelo, ¿no? Ese modelo viene a ser, por ejemplo, en la imagen tenemos la profesora de ballet o de danza, ¿no? Ballet. ¿Cómo es el aprendizaje observacional? Aquí la modelo hace cosas
Y los aprendices tienen que estar, ¿qué cosa? Observando lo que hace la modelo, ¿no? Entonces, dentro, o para que se dé el aprendizaje es necesario la atención, ¿no? Si la aprendiz no atiende al modelo, probablemente no va a aprender, pues, no va a aprender, definitivamente de esta manera no va a aprender. Entonces, el modelo puede ser, digamos, humano, puede ser ficticio, puede ser, digamos, una película, N cosas puede ser el modelo. Lo cierto es que ese modelo tiene que ser atendido por el sujeto, ¿ya? Entonces, una vez que atiende o cuando atiende, va a haber luego retención, ¿no? Va a poder almacenar, va a haber una representación de eso que está atendiendo, ¿no? Lo va a poder almacenar. Y claro, cuando ya lo almacenó, va a poder reproducirlo luego, pues, ¿no? Está bien, va a poder reproducirlo luego, ¿ya? Entonces, esa sería la idea aquí, pues, ¿no? En el aprendizaje observacional. ¿Qué más puede hacer o qué sigue? Muy bien, ya retuvo, va a venir la reproducción motora, ¿no? Es decir, va a ocurrir la ejecución, ¿no? Es decir, lo que vio hacer al modelo lo va a hacer. Y la ejecución supone que la persona, el aprendiz, se siente capaz, ¿no es cierto? Capaz de realizar el movimiento, ¿no? Ya, esa sería la idea aquí, en la etapa de ejecución. Luego viene otro subproceso que se llama la retroinformación. En la retroinformación se refiere a que el sujeto, cuando hace la ejecución, se va dando cuenta de que también lo hace, ¿ya? Entonces, esa es la retroinformación o motivación. Entonces, si se da cuenta que lo hace bien, eh, va a poder de repente mantenerse en la ejecución, ¿no? Si se da cuenta que está muy distante de cómo lo hace el modelo, de repente lo va a abandonar, se va a desanimar, ya no va a querer hacerlo, ¿no? Por eso que la información también le vamos a denominar motivación, ¿ya? Dentro de esto que es el aprendizaje observacional, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué, si tenemos el mismo modelo, algunos aprenden cosas diferentes? ¿Qué puede explicar eso? De repente, pues aquí, ¿no? La atención, ¿no? Se enfocó en los brazos, por eso ahora su mejor movimiento está en los brazos. Se enfocó en las piernas, entonces su movimiento es mejor sus movimientos mejores están en las piernas, en los miembros inferiores. Ya, puede ser una idea, ¿no? Está bien. Para poder más o menos señalar alguna de las explicar, ¿no? Algunos de los fenómenos, pues, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje observacional, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí las estrategias de aprendizaje rápidamente, ¿no? El repaso. El repaso es repetir, ¿no? Repetir. Cuando tú repites, haces repaso. Sea que lo hagas de repente, ¿no? De repetición oral, o una poesía, por ejemplo, repites y así lo almacenas. O cuando también copias, ¿no? El profesor escribe en la pizarra, tú escribes en tu cuaderno, luego de repente en tu casa lo pasas a otro cuaderno más, ya, eso es repaso, ¿ya? Pero dice, no, yo no hago repaso, yo subrayo. Subrayar, colorear, resaltar, eso también es repaso, ¿ya? Entonces, eso habría que tenerlo claro. El repaso tiene sus ventajas inicialmente, ¿no? Para fijar información, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, es necesario ir introduciendo otras estrategias más, ¿no? Para mejorar nuestro aprendizaje. Una estrategia diferente es la elaboración. En la elaboración, lo que buscamos es relacionar, así como en el aprendizaje significativo, ¿no? Relacionar, ¿qué cosa? Nuestro conocimiento previo, ¿no? Para enlazarlo con lo nuevo, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice mnemotecnia de la tabla periódica. Grupo 1A, dice, hay lindas naranjas casi rubias, casi, ¿no? ¿Qué estoy usando? El lenguaje, palabras que yo conozco. ¿Para qué? Para poder almacenar y luego recuperar eh, elementos de la tabla periódica que inicialmente no conozco, pues. Entonces yo sé que hay esa H, que está subrayada de rosado o lila, como quieras, representa al hidrógeno, ¿no? Ese Li sería otro elemento, ¿no? El símbolo de litio, por ejemplo, ¿no? La Na sería el símbolo del sodio, ¿no es cierto? El Ca está con K, y K es potasio. Rubias y está coloreado el RB de lila, porque se refiere al rubidio, ¿no? El casi es para el cesio. Entonces, ¿qué estoy usando? Palabras conocidas y estoy vinculando esas palabras conocidas. ¿Qué cosa? Lo nuevo, ¿no? Sí, más o menos esa es la idea. Esa es la manera bueno, esa es una forma, ¿no? La mnemotecnia sería una manera de elaborar, ¿ya?
algo directo, ¿no? Pero también puede ser el resumen, es algo que sea más complejo. El parafraseo también, eso corresponde a la elaboración. Utilizas lo conocido, pues. Una metáfora también puede ser o encaja dentro de lo que es la técnica de la estrategia de elaboración, ¿ya? La metáfora venía que comparas cosas que conoces, pues claro, lo conocido, ¿no? Es decir, la computadora con el aprendiz, ya, eso es, ¿no? Eso es elaboración, ¿ya? En el caso de organización, yo puedo de repente usar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, redes semánticas. Aquí la organización puede ser la agrupación, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros sinópticos, ¿yo qué hago? Categorizo, ¿no? La categorización, categorizo. ¿Y qué es categorizar? Es identificar en un grupo de, digamos, un texto. Hay un texto, en el texto me está hablando el primer párrafo, manzana, en el segundo párrafo habla de naranja, en el tercer párrafo me habla de repente, que puede ser, a ver, mandarina, ya está. Entonces, manzana, naranja, mandarina. Ya, esos tres elementos que están nombrados en párrafos diferentes, yo los puedo agrupar, ¿no? Voy a organizar todo esto que me viene en el texto y ahí voy a decir frutas, ya ahí está, las frutas que más produce en tal lugar, ya ahí está, ¿no? Manzana, ya, eso es frutas, ¿ya? En el primer párrafo también habló que se ha encontrado de repente eh, hierro, ¿no? Se extrae hierro, ¿está bien? Se extrae por ahí, luego también hay una fundición, ya, de donde se produce, aleaciones, ya, por ejemplo, ¿no? El acero quirúrgico, ya, por ejemplo, ya. Entonces ahí de repente puedo poner, ¿no? Derivados de minerales o minerales, ya, otra categoría, ¿no? O de repente hay papa, ¿no? Hay papa, ya, tres variedades de papa, tubérculos le puedo poner. Entonces, en la organización yo puedo categorizar, puedo encontrar elementos que puedo agrupar bajo una misma denominación que vendría a ser una categoría. Esa categoría es el concepto, pues. O si quieres una denominación, ¿no? Yo puedo decir minerales, frutas y demás. Eso es ¿para qué? Para organizar la información que está ahí dispersa de repente, ¿no? Entonces, esa es la idea de otra estrategia. Eso también me ayuda o favorece el aprendizaje, ¿no? Esas categorías o eso agrupado de repente sí tiene un nivel de importancia, tiene niveles de jerarquía y a eso lo puedo también, por supuesto, representar. ¿Ya? Esas serían las estrategias de organización. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Mapas conceptuales, cuadros sinópticos, redes, eso serían estrategias de organización. Luego tenemos estrategias de supervisión de la comprensión. En ese caso hablamos, en ese caso hablamos de verificar, ¿no es cierto?, si realmente estamos aprendiendo, ¿no? Estamos realmente reteniendo. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente a partir de eh, la resolución de preguntas. Esas preguntas pueden estar ya hechas, digamos, en cuestionarios, ¿no? En simulacros, por ejemplo, en el mismo texto que estoy estudiando, de repente hay al final del contenido teórico hay preguntas, ya esa es la idea. Si yo desarrollo esa parte, estoy aplicando la estrategia de supervisión de la comprensión. Si yo me planteo preguntas, ¿ya? Sobre cosas que debo responder también, pues, ¿no? Y luego busco responderlas, claro, ahí también, pues estoy aplicando la estrategia de supervisión de la comprensión. Si me pregunto con un amigo, está bien, le hago preguntas y nos hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Está bien. Ambos estamos, ¿qué cosa aplicando? Supervisión de la comprensión. ¿Ya? Entonces, esa supervisión de la comprensión se puede aplicar de muchas maneras, ¿ya? Pero se refiere a comprobar, ¿no? Si realmente estamos aprendiendo. Otra estrategia se llama la de autocontrol emocional. En este caso, aquí la idea es tener conciencia de cómo mis emociones influyen en mi rendimiento, ¿ya? Influyen o están influyendo en mi rendimiento, esa sería la idea, ¿no? Entonces, de repente me doy cuenta que soy una persona que se pone ansiosa, ¿verdad? O le da miedo, ¿no? Tiene miedo de repente de equivocarse, pues no está bien en el examen y por eso se demora mucho, pues, ¿no? Comprueba 3, 4 veces una operación, ¿está bien? Con sus deditos, con palitos, está bien, ya, muy bien. Y por eso nunca termina de revisar todas las preguntas y su puntaje no mejora, no mejora, a pesar que estudia bastante. Ah, entonces el sujeto, ¿qué ocurre? Se está dando cuenta, se toma conciencia de que la emoción, el miedo, la ansiedad, lo que fuera, está perjudicando, está afectando su rendimiento. Y entonces algo tiene que hacer, ¿no? Y lo que va a hacer
se va a denominar, ¿no?, estrategia de autocontrol emocional. Una estrategia puede ser aprender de repente una técnica de relajación para evitar que esa emoción o esa ansiedad se dispare, pues, ¿no?, para disminuirla. Muy bien, puede ser. Puede de repente someterse a un programa de mejora de su autoestima de repente, ¿no? Claro, porque la duda, ¿no? La duda le genera miedo, teme a equivocarse y entonces por eso se demora mucho. Si él mejora su autoestima, adquiere mayor seguridad, empieza a verse con más habilidades, probablemente ejecute sus operaciones de manera más rápida, sin estar, de repente, ¿no?, sin estar dudando tanto, con tanto temor, demorándose tanto. Puede ser una idea, ¿no?, de cómo podría mejorar, ¿no es cierto? O llegar a gestionar mejor, ¿no?, la emoción, ¿no? Eso se llama la estrategia de autocontrol emocional. Entonces, esta estrategia se refiere a eso, ¿no? A la búsqueda, a la aplicación, ¿no?, de algún tipo de herramienta que me ayude a manejar el efecto negativo de mi emoción, ¿no? Esa sería la idea, claro, pues, ¿no? Muy bien. En la metacognición decimos, eh, es el pensar o evaluar, ¿no?, nuestros productos y procesos de aprendizaje. Esa es la idea. Para esto tenemos ¿qué sería? Tres estrategias: la planificación, el control y la evaluación. Planificación, ¿qué cosa es? Es plantearme mis objetivos de aprendizaje, de repente mis necesidades materiales, el tiempo que tengo para estudiar, el definir el lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la idea de planificación, ¿ya? ¿Cuántos puntos necesito aprender o voy a tratar? Ya, esa es la idea de planificación. El control será, pues, ver en lo que hago, qué cosa me facilita o qué cosa me dificulta el aprendizaje, ¿no? ¿Y para qué? Porque eso es importante saberlo, porque a partir de eso yo puedo hacer ajustes, pues, ¿no? Ajustes a mi planificación de repente, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Entonces, eh, una forma de ver esto es esto, ¿no? El control es muy importante. Siempre hay que hacer control. Y luego la evaluación. La evaluación se refiere a comparar, ¿no? Es decir, yo me planteo de repente estudiar 5 temas, muy bien, ya en 5 horas, una hora para cada tema, y resulta que solamente alcancé un tema a estudiar, no pude hacer los otros. En la evaluación me voy a dar cuenta de eso, ¿no? Si alcancé o no alcancé esos objetivos que me planteé, ¿no? Y claro, el control me dirá, pues, qué cosa ha influido, ¿no?, en que sea tan lento de repente. Y a partir de esas dos estrategias, yo puedo redefinir mi planificación, ¿no? Replantearme de repente mi planificación. ¿Ya? En eso consiste la metacognición, jóvenes. Aprendizaje autorregulado. Aquí la idea, ¿cuál es? Aquí la idea es adicionar a esto que te plantea la metacognición, ¿no?, las variables afectivas y motivacionales, ¿ya? Entonces, el aprendizaje autorregulado es, claro, tener todo esto, ya, es planificar, controlar, evaluar, pero también considerar lo afectivo y motivacional. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, tú dices, no, a ver, hay un curso que quieres aprender. Muy bien, voy a aprender ese curso, voy a planificar. Voy a aprender química. Muy bien, química voy a aprender. No sé nada, tengo que aprender química. Muy bien, ya. Planifico, ¿no? Ya veo cuántas horas voy a estudiar y demás. Muy bien, 3 horas voy a dedicarle ahora a química porque necesito aprenderlo. Muy bien, ya está. ¿Qué ocurre? Que resulta que la química la voy estudiando y me aburro, ¿ya? Como me aburro, mi atención va disminuyendo y poco a poco tengo que repetir, repetir, me aburro, luego me molesto porque no estoy entendiendo y el tiempo se está pasando, pues, ¿no? El tiempo está pasando, estás aburrido, el tiempo está pasando, no aprendo nada. Muy bien, me molesto, me fastidio y ese estado afectivo no me permite seguir estudiando, no me permite estar concentrado. ¿Está bien? Y el tiempo se está pasando. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre? En el aprendizaje autorregulado, esa es una variable que hay que manejar, ¿ya? Mi aburrimiento, mi tedio, mi fastidio, mi frustración, ¿no? Evitar que esas emociones interfieran con la adquisición de ese nuevo conocimiento que viene a ser la química. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Muy bien, ¿qué puedo hacer para convertir ese aburrimiento de repente en algo interesante, en algo agradable, divertido? ¿Está bien? Productivo, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué hago, no? Esa es más o menos la idea del manejar lo afectivo. ¿Qué cosas puedo hacer, ya, para manejar eso afectivo? Pero también lo motivacional, es decir, para no abandonarlo, ¿no? Para no dejarlo. Porque yo puedo decir también, esto no voy a aprender nunca, ¿no?
y lo abandono, pues, ¿no? Porque qué feo, no aprendo nada, y lo abandono. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces, por ahí plantearse también con claridad por qué es necesario aprenderlo, ¿no? ¿Por qué te va a servir? ¿Ya? Imagina que estés postulando ingeniería química. Va a ser algo que lo tienes que dominar a lo largo de toda tu carrera. Con eso vas a tomar decisiones, ¿no? Resolver problemas concretos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo motivacional, en el aprendizaje autorregulado, voy a manejar no solamente lo afectivo, tengo que manejarlo, no esperar que el profesor lo haga divertido, sino a ver, yo qué puedo hacer, ¿no? Para hacer este contenido más agradable, accesible y divertido, de tal manera que lo pueda atender, entender, lo pueda almacenar. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué hago? ¿Ya? Y lo otro también, plantearme para qué me va a servir, ¿no? ¿Por qué es necesario que lo domine o que lo sepa, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? También de lo motivacional, ¿no? Orientar hacia algo o definir de repente algo específico de todo el contenido que debo aprender, ¿ya? Entonces, más o menos la idea, ¿no? La diferencia, mira, la diferencia, ¿no? En el aprendizaje autorregulado, claro, yo puedo haber hecho la planificación y todo lo demás, pero si no estoy considerando esos factores afectivos, motivacionales, probablemente pues voy a tener solamente el horario nada más y no voy a poder llevarlo a cabo, ¿no? Muchos tienen ese problema, ¿no? Entonces no están todavía, no han llegado al aprendizaje autorregulado, ¿no? O sea, se han quedado aquí nomás de repente, ¿no? Les falta, les falta gestionar, ¿no? Eso afectivo, pues, ¿no? Hacerlo interesante, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, en el aprendizaje cooperativo, aquí hablamos de utilizar los recursos del grupo, ¿no? ¿Ya? Los recursos del grupo para conseguir, ¿no? Ese objetivo grupal o ese objetivo en común que es aprender, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y en ese trabajo cooperativo en el que todos aportamos, vamos mejorando también nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Nuestras habilidades interpersonales que bien promueven. Ya, esa sería la idea. Entonces, en el proceso cooperativo, todos nos alineamos con el objetivo, ¿no? Que es aprender, ¿ya? Y cada uno va aportando con lo que puede, con lo que sabe. Esa es la idea, ¿no? Del aprendizaje cooperativo, ¿no? Y entre todos vamos mejorando, ¿no? Vamos modelando de repente en el otro una nueva forma de análisis, una mejor forma de organización, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es la idea en el aprendizaje cooperativo, ¿no? Es la interacción. Lo grupal, claro, lo grupal es básico para que sea cooperativo, ¿no? No es tú solo, ¿no? ¿Cómo haces cooperativo? Tienen que haber otras personas más, ¿no? Y eso debe ser un detalle que tendrías que identificar también, ¿no? En el enunciado para saber si tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, ¿ya? Muy bien, vamos ahora entonces a las preguntas. Ya está. Preguntas. Número uno. ¿Cuál sería la respuesta en esta número uno? A ver. A ver. Dice, en su curso de geografía, Julio se propone utilizar la palabra tarea para recordar los relieves de la selva peruana. En esta palabra clave ta hace referencia al relieve denominado Tahuampa, RE a Restinga y la A a Alto. Este accionar dentro de las estrategias de aprendizaje es un objetivo denominado, bueno, no te está preguntando por la estrategia de aprendizaje, sino por un objetivo, ¿no? De la estrategia de aprendizaje, ¿no? Esa es la idea. En este caso, hablamos de la elaboración, ¿no? Como estrategia de aprendizaje que está implícito en esto, ¿no? Y el objetivo sería, bueno, esto es algo básico, ¿no? Algo básico, asociar a una palabra, la mnemotecnia. Eso sería procesamiento simple, ¿ya? Eso sería procesamiento simple. Pregunta 2. A ver, Naomi me dijo procesamiento simple, vamos. ¿La B? La 2 sería la letra, vamos a ver dónde estamos. A ver, vamos a ver la 2B. Veamos, ya dice, Polixena es un profesora de literatura, ajá, ya dice, para obtener una óptima comprensión del argumento de la Odisea por parte de sus estudiantes, ya, es lo que quiere, ¿no? Quiere que de esto entiendan mejor, ¿no? Realiza una serie de preguntas sobre los personajes de la Ilíada, novela previamente revisada. O sea, se supone que esto es algo que ya conocen, que ya saben, ¿no es cierto? Esa es la idea. Destaca la importancia de considerar que hay personajes y aspectos de la Ilíada, lo que ya saben, que forman parte del relato de la Odisea. ¿Ya? Con respecto a lo anteriormente mencionado, es correcto afirmar. Dice, la profesora promueve en sus estudiantes un aprendizaje por descubrimiento.
A ver, sería descubrimiento. ¿Cómo habíamos señalado descubrimiento? De facilitarles, ¿no? Materiales para que ellos lo analicen y de ese análisis puedan eh, llegar, ¿no? Por inducción al concepto general. Aquí, ¿qué cosas trata? Busca relacionar algo conocido con lo nuevo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y eso de vincular lo conocido, ¿no? Con lo nuevo, si quieres, ¿no? Lo aprendido, lo previo, el conocimiento previo con lo nuevo, eso se llama aprendizaje significativo, Significativo. ¿ya? Entonces, eso no es por descubrimiento, esta de acá sería incorrecta, ¿no? La integración de saberes previos con nuevos está implícita en el procedimiento de Polixena. Claro, eso es lo que está haciendo, ¿no? Está buscando hacer que esto sea significativo. Los estudiantes lograrán un insight propio de la teoría gestáltica. Bueno, el insight no está acá descrito, ¿no? Entonces, no corresponde tampoco. Entonces, la número 2 sería la letra A, la respuesta, ¿ya? A ver, no sé si me están siguiendo. Ajá, en la 1 sería la letra D, procesamiento simple. En la 2 sería la letra A. No, miento, a ver. No, la 2, no, solo 2. O sea, la letra B, pues no, 2. 2 sería la letra B. ¿Ya? 2 sería la letra B, ¿no? La 1 sería D, 2 la B. ¿Ya? Muy bien. No se preocupen, al final les voy a dar la suma de todas las claves, ¿ya? Número 3 dice, el enfoque cognitivo destaca el rol determinante que tienen las estructuras mentales en el proceso de aprendizaje. En tal sentido, identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Todo estímulo tiene un rol mediador. Ya, a ver, esa parte, ¿es verdadera o falsa? ¿El estímulo es el que tiene el rol mediador o son los procesos cognitivos, los procesos mediadores? ¿Quién es el que tiene ese rol? A ver, una pregunta, dicen la C y la D. Vamos a ver, la 1, C y Los D. procesos cognitivos. Claro, los procesos cognitivos, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene el rol mediador. ¿Ya? Entonces, esta primera es falsa. Dice, las expectativas están excluidas en este tipo de aprendizaje. Ya, eso es falso también. Ya, eso también es falso, ¿no? El cómo procesas, si tú lo procesas, a ver, si tú dices, esto lo puedo aprender, ¿no? Esto es posible de aprender, vas a hacer el esfuerzo, ¿no? Y probablemente eh, vas a mantener un comportamiento, ¿no? Para aprender. Pero si dices que no lo puedes, probablemente no vas a hacer el esfuerzo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esto dice, no está, eso, tu expectativa sí tiene que ver en tu aprendizaje. Acá dice, están excluidas. En el aprendizaje cognitivo, en el enfoque cognitivo, las expectativas cuentan, influyen, pues, en media, ¿no? Media en el comportamiento, ¿ya? Luego dice, ahí dice, la 2 dice que eso no tiene que ver, ¿no? Entonces eso sería falso también. La evocación de un episodio traumático puede influir en el aprendizaje. A ver, la evocación, el recuerdo, ¿no? El recuerdo. La memoria, puede ser, ahí te diría, ¿no? La memoria de algo traumático puede influir en el aprendizaje. Sí, eso es verdad, ¿no? La memoria es un proceso cognitivo. Y entonces sí, pues, tiene que ver con el enfoque cognitivo. Entonces la respuesta acá sería en la 3, la letra C, ¿ya? Muy bien, no. A ver, hay una pregunta acá. En la 1, ¿cuál es la diferencia entre la C y la D? En la 1, vamos a ver, diferencia. 1, C y la D. Ah, ya. A ver, apoyo al repaso es, digamos, un objetivo, ¿no? De las técnicas eh, de repaso, pues, ¿no? De repaso, ¿ya? Eh, Recuerda, ¿no? En el repaso hacemos la repetición, ¿no? La repetición, es decir, volvemos a escribir, eso es repetir, ¿no? Pero cuando coloreamos, cuando resaltamos, eso ya es apoyo al repaso. Esa es la idea. ¿Ya? Es simplemente ahí. Pero está dentro de la estrategia de repaso. ¿Ya? Dentro de la estrategia de repaso. Entonces, pero no es lo que está haciendo aquí no es un apoyo al repaso. No está dentro de eso. ¿Ya? Esto está dentro de la elaboración. Procesamiento simple y complejo serían los objetivos, ¿no? De la elaboración. Sí, esa sería la idea aquí. Bueno, vamos a pasar al número 4. Dice, la 4 que dice, Ramiro, estudiante de secundaria, considera que ha comprendido
deductiva e inductivamente el concepto de agua, en virtud de todos los conocimientos que aprendió y relacionó sobre los estados de la materia con ayuda de sus profesores. Al respecto, ¿qué podemos afirmar del aprendizaje significativo? Veamos. Dice, procesa los aprendizajes utilizando el razonamiento inductivo y deductivo en la formación de conceptos. No relaciona los contenidos cognitivos existentes con los nuevos porque deduce al instante el conocimiento. A ver, aprendizaje significativo. Significativo. ¿Qué decimos del aprendizaje significativo? ¿Vincula qué cosa? Lo conocido, ¿no? O lo previo con lo nuevo, ¿no? Esa es la idea. Y para eso se puede valer tanto de lo inductivo como lo deductivo. Entonces, esta primera sería verdadera. Dice, la segunda dice, no relaciona los contenidos cognitivos existentes con los nuevos porque deduce el instante del conocimiento. Bueno, esta primera parte dice, no relaciona los contenidos cognitivos existentes. Es decir, lo que ya sabes, ¿eso no lo relaciona con lo nuevo? Eso es falso, ¿no? En la teoría del aprendizaje significativo, al contrario, ¿no? Lo existente, lo que ya conoces, trata de relacionarlo con lo nuevo, ¿no? Y acá te dice que no lo hace. Entonces, eso sería falso. Es metacognitivo por ser autorregulado y no necesita de otras personas para lograr aprendizaje. Bueno, esa parte también, ¿no? También es falsa, ¿no? Entonces la respuesta estaría dada en la letra A, ¿ya? 4 sería la letra A. Vamos a ver cómo que nos han respondido. En la 4, no, la 4 no han respondido, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya, traten de responder, ¿ya? Para poder más o menos saber cuál es tu respuesta y entonces podemos de repente hacer una ampliación para dejarlo más claro, ¿no? ¿Por qué no es esa respuesta? Ya, esa sería la idea. ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la siguiente, ¿no? Pasemos a la siguiente. A ver qué dice la siguiente. Número 5. Ya, teorías cognitivistas del aprendizaje. Muy bien. Acá habla de las teorías cognitivistas. Ya, insight, significativa, teoría significativa, ¿no? Del aprendizaje significativo, se pone, ¿no? Y por descubrimiento. Muy bien. ¿Qué cosa es insight? El insight viene a ser la reconfiguración del campo perceptual, ¿no es cierto? De manera súbita, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿dónde estaría el insight? Luego, significativa, yo digo, ¿no? Mi conocimiento previo con lo nuevo. Y por descubrimiento, uno a uno, caso a caso, y luego llego a darme cuenta del concepto, ¿no es cierto? A una generalización. A ver, veamos, dice. ¿Dónde estaría el insight entonces? En la B, Ya, perfecto. en la Rolando, dos. Rolando, perfecto. Ya, Rolando hace insight, ¿no? Dice, está haciendo y de pronto, ¿no? Mientras almorzaba obtuvo la respuesta, ¿no? Mientras almorzaba, almorzando y ahí obtuvo la respuesta por insight, ¿no? Sería, ¿no? De manera repentina, ¿no? Ya es quizás un término que bastante ayuda para conocer esto del insight, ¿ya? Entonces la uno sería B. Significativa, ¿dónde será significativa? En la C, interrogante. A ver, vamos a ver, significativo estoy viendo. No, no aparecen sus nombres. Ah, ya, de repente está en el otro lado. Ah, no. Bueno, vamos a ver la significativa. Vamos a ver, significativa, la sentido de valores es lo que aprendió en la primaria, comprende lo que le enseñan en primero de secundaria. Ajá, ya, claro, claro, ¿no? Acá hay un conocimiento previo, la primaria, y eso le permite, ¿qué cosa? Relacionarlo, ¿no es cierto? Eh, comprender lo que le enseñan en primero de secundaria. ¿Ya? Sí está bien ahí lo significativo, ¿no? 2C sería, ¿no? Y ya por descubrimiento le asignan un tema, le dan la tarea, pues te acuerdas, ¿no? Por descubrimiento el profesor es el facilitador. ¿Y cómo facilita eso? Escogiendo cierta tarea, para que tú al realizar tu tarea vayas haciendo ese recojo de datos y te des cuenta, ¿no? Construyas, llegues a descubrir ese concepto. Esa es la idea, ¿no? Ese es el rol facilitador del profesor, ¿ya? Entonces aquí la respuesta, ¿cuál será? 5, la letra es T, La ¿no? D. Muy bien. Ajá, muy bien. Perfecto. Dayana, muy bien. María. Naomi también, ¿no? Ana Elena, perfecto. Noelia, muy bien. Sí, lo que están respondiendo, muy bien, está perfecto. Muy bien, Estefanía también está muy bien. ¿Ya? Muy bien, avancemos entonces a la siguiente. ¿Cómo estamos en tiempo? Ya.
Veamos, a ver, estamos en las 5, las 6, no 6, ya, a ver aquí. Luego de haber asistido a los seminarios en el centro universitario, Amanda dice, ahora tiene sentido lo que me enseñó mi profesor del colegio sobre modelos atómicos. He podido comprender este tema más rápido de lo que pensé. Ha comenzado a entender que generar mapas mentales y esquemas cognitivos sobre el tema le ayudan a no olvidar la información. Esto la ha llevado a sentirse con más confianza para rendir su próximo examen de admisión. Respecto del caso, lea las siguientes proposiciones y determine la opción correcta. Amanda ha comprendido la teoría sobre modelos atómicos por aprendizaje vicario. A ver, es aprendizaje vicario. Ahí hay un modelo, dice, ¿no? Hay atención y todo lo demás, ¿no? Al relacionarse sus conocimientos previos con sus tareas actuales, Amanda realizó mentalmente el proceso denominado anclaje. A ver, eso se cumple, eso es cierto. Con el uso predominante de estrategias de elaboración, Amanda ha podido aprender más rápido en sus clases. A ver, predomina las estrategias de elaboración, es lo que te está señalando el texto, es lo que más hace, es lo que ahora hace o está haciendo. Eso está en el enunciado. ¿Ya? ¿Elaboración qué cosa es? A ver, parafraseo, ¿no es cierto? Mnemotecnias, ¿no? Resumen, ya eso es, ¿no? Eso es elaboración, estrategia de elaboración. Eso está utilizando, ya, eso es lo que hay que preguntarnos, ¿no? La elaboración, ¿ya? O qué está usando, de repente está usando otra estrategia, ¿ya? Eso es lo que hay que ver, ¿ya? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? En la número 6, La, la letra, la, la letra A, ¿no? Solo dos, ¿ya? Solo dos sería la respuesta. Muy bien, vamos a pasar ahora a afectividad y emociones, ¿ya? Bueno, y probablemente aquí nos vamos a quedar. Vamos a avanzar lo más que se puede. Veamos. De afectividad y emociones, ¿no? Saber que la afectividad es un conjunto de respuestas, ¿no? Que van a tener una carga, ¿no? Carga. Una valencia se dice, una valencia. O sea, van a ser experimentadas como agradables o desagradables, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de los estados afectivos, de la afectividad? Bueno, tienen intensidad, se van a diferenciar pues por su duración, por el origen, ¿no es cierto? Esa es alguna de las ideas, ¿no? Que tenemos sobre la afectividad. Expresiones importantes serían las emociones, ¿no? Los sentimientos, estados afectivos, la pasión. Son algunas expresiones de la afectividad, ¿ya? Luego vamos a tener que ver las funciones, el proceso emocional, cognición, expresión. Todo esto vamos a tratar de verlo ahora, ¿ya? Hacerlo de manera bastante rápida. Veamos ahora entonces las diferencias, ¿no? Entre los estados afectivos. Dice, emoción. Una emoción es repentina. ¿Qué significa que sea repentina? Se desata de una manera, ah, puede ser así, ¿no? Eh, de una manera, digamos, imprevista, ¿no? Rápida, ¿sí? Eh, intensa, ¿no? Esas son las características de la emoción, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tienes que recordar de la emoción? Que produce reacciones fisiológicas, o viene acompañada, si lo quieres, ¿no? De reacciones fisiológicas. Las reacciones fisiológicas son automáticas, no son voluntarias, ¿no? Cuando tú te asustas y de repente palideces, tú no te dices, ahora voy a poner mi rostro más rojito, o mi oreja se va a poner así, o voy a, no sé, aquí de repente puedo decir, no, voy a hacer que mi corazón lata más rápido. No, o sea, es algo que surge de una manera automática, ¿ya? Eso es propio de la emoción, pensando en la emoción de miedo, por ejemplo, ¿ya? Para graficar nada más el concepto, ¿no? Esa es la emoción. ¿Ese miedo es eterno? No, la emoción se supone que dura poco tiempo, ya poco tiempo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te sorprendes, entonces la sorpresa dura un tiempo bastante pequeño, no es que vas a estar sorprendido todo el día, ¿ya? Aparece ahí seguramente otro estado afectivo, de repente el sentimiento, pues a partir de una emoción puede surgir, ¿no? Vas a evaluar cognitivamente esa emoción y luego vas a llegar a desarrollar un sentimiento, a algo, ¿no? Sería la idea, ¿no? La emoción es una vivencia, vivencia individual, ¿ya? Es intensa, ¿no? Es intensa. Es decir, es fuerte, pues, ¿no? Probablemente tú te vas a dar cuenta cuando experimentas una emoción y los demás también, ¿no? Va a ser observable, ¿no? Es lo más probable, ¿ya?
El sentimiento, en cambio, dice, es estable, es decir, dura más que una emoción, ¿ya? Eh, y en este sentimiento prima la evaluación cognitiva, ¿ya? El sujeto, cuando hablamos de sentimiento, el sujeto ha desarrollado algún tipo de idea o creencia sobre eso que está sintiendo, ¿no? De repente dice, no, yo siento esto por esta persona, por esto, por A, B, C, D, E, ¿no? O yo le tengo tal, ¿no? Ahí puede hablar de un calificativo a esta otra persona por, ya, y te puedes señalar más o menos de manera consciente cosas, ¿no? El por qué ha llegado a ese sentimiento, a esa evaluación, ¿no? A valoración. ¿Cómo es que ha desarrollado ese estado afectivo, ¿no? Está bien, es más o menos la idea del sentimiento, ojo, que está vinculado mucho a la valoración, ¿no? Que el sujeto hace de lo que ha pasado, ¿no? En algún momento, o de la persona hacia la cual se supone se orienta ese sentimiento, ¿no? Esa es la idea del sentimiento. En el estado de ánimo, en cambio, ahí diríamos que es de origen interno, es cierto, eh, puede ser duradero, ¿ya? Es una suerte de fondo afectivo, le llamamos, ¿no? Es decir, en el estado de ánimo nosotros nos sentimos de repente, ya, nos sentimos de cierta manera, ¿no? Estamos en un punto, en un momento del día, de repente experimentamos cierta sensación de bienestar o malestar, ¿está bien? Pero, digamos, no tenemos claridad, ¿no? En a qué se debe, ¿no? Está bien, es algo difuso, ¿ya? Es algo que tampoco no es muy intenso, ¿no? Pero que puede estar durando unos días, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces esa sería la idea. Mientras que en el sentimiento, sí, yo tengo más o menos claridad en eso, ¿no? El por qué he desarrollado esta sensación, esta valoración, o tengo este disconfort, de repente, ¿no? Eso en el sentimiento hay mayor claridad, ¿no? Porque se deriva de una evaluación cognitiva, ¿ya? Y por eso tiene su estabilidad. Y, y quizás, y quizás también aquí habría que agregarle que el sentimiento no es algo que uno puede ver directamente, ¿no? Que es la emoción sí es algo más notorio, ¿no? Mientras que el sentimiento de uno no es algo que uno puede ver directamente. La evaluación o valoración cognitiva no es algo que yo puedo ver, ¿no? Directamente, ¿ya? Entonces, en el estado de ánimo decimos fondo afectivo, ¿no? Una manera en que uno siente de origen interno, ¿no? Que puede ser afectado de repente por procesos de homeostasis. La emoción, ¿por qué es afectada? La emoción es afectada por la experiencia, pues. Claro, la primera vez de repente lo sientes más intenso que la segunda, tercera, cuarta, ¿verdad? Entonces, la experiencia influye en qué tanto vas a vivir esa emoción, ¿no? Con qué tanta intensidad, ¿ya? Y finalmente en la pasión, ya vamos a ver, ¿no? Es tan intenso como la emoción, o igual o más, ¿no? Que la emoción, y tiene mayor duración que el sentimiento, ¿no? La pasión, ¿qué suele caracterizar a la pasión? Pues básicamente podría ser, ¿no? La idea de la duración, sí, la intensidad alta, mayor duración, alta intensidad, eh, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa más puede de repente caracterizar a la pasión? A veces decimos, ¿no? Uno está tan apasionado con algo que se olvida de otras cosas que pueden ser importantes, ¿ya? Entonces, la pasión tiene ese impacto, ¿no? Muchas veces, cuando algo te apasiona, tú te sustraes del resto de cosas y te enfocas en aquello que te apasiona nada más y te olvidas de comer, te olvidas de repente que tienes que hacer otra cosa más por estar apasionado, ¿no? En algo, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, la diferencia, más o menos estoy tratando de dar ejemplos, ¿no? Para que puedas de repente analizar mejor los enunciados, ¿ya? Esa sería la idea entonces en relación a la pasión. Bien, tenemos, tenemos ahora, vamos a pasar aquí, las funciones de la emoción. Terminamos esta parte y bueno, lo vamos a dejar ahí suspendido. Funciones de la emoción. Adaptativa, motivacional, social. Adaptativa, dice. La emoción tiene esa función adaptativa. ¿Por qué? Porque prepara al organismo para que pueda desencadenar la respuesta de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, aquí, el sujeto se asusta ante el perro y por el miedo que sientes, ¿qué ocurre? ¿Qué decimos? La emoción desencadena.
de manera automática reacciones fisiológicas, ¿no? Tu corazón late más rápido, bombea más rápido la sangre, y a la sangre se le va a liberar la glucosa, es la energía que necesita tu músculo para que pueda funcionar con mayor rapidez y eficacia, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay una serie de procesos fisiológicos. La emoción, esa emoción hace que se desencadenen esos procesos fisiológicos y en esa medida tenemos que la emoción está funcionando como en su función, funcionando, claro, cumpliendo una función, se dice adaptativa, ¿no? Está ayudando a la supervivencia, pues. Esa es la idea, ¿no? De la función eh, adaptativa, ¿ya? Eh, Cuando estamos ante la función motivacional, vamos a ver, la función motivacional. La emoción, la emoción nos orienta a una meta, a hacer algo. Por ejemplo, ¿no? Eh, Se asustó. De inmediato, su corazón empezó a latir, lo fisiológico, esa es la función adaptativa. Pero también empezó a buscar hacia dónde correr, ¿no? También buscó un lugar seguro y se orientó hacia ese lugar, ¿no? Hasta alcanzarlo, no dejó de correr. Esa es la idea de la función motivacional, ¿no? Nos orienta, nos energiza hacia una meta. ¿Ya? No se quedó ahí parado, ¿no? O de repente, ¿no? Si pensaba luchar, ¿no? ¿A dónde se orientaría? A encontrar un palo, un fierro, algo para golpear el animal, de repente, ¿no? Eso puede ser. Pero la idea de lo motivacional es eso, te orienta, te energiza hacia una meta específica, ¿ya? Y la función social estaría dado en que, bueno, nuestras emociones comunican, ¿ya? Comunican. Y ese mensaje puede regular o regula, ¿no? La interacción. Por ejemplo, ¿no? Si tú haces una broma, estás en un grupo de amigos, haces una broma, ya hablas mal de ciertas personas. Y resulta que todos se ríen menos la persona que a ti te interesa. ¿Está bien? Esa persona se pone seria, ¿no? Se pone así. Te mira de esa manera, una mirada fija, ¿no? ¿Está bien? Tú te das cuenta que no le agradó lo que dijiste, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Tú regulas, ¿no? De repente disimulas lo que has dicho, lo cambias, dices otra cosa, pide disculpas, qué sé yo. Pero como te das cuenta, la emoción de esa persona que te interesa, por ejemplo, influye en la manera como tú te vas a relacionar. Regula esa interacción social, ¿ya? Bueno, ahí nos vamos a quedar jóvenes hasta que volvamos a las 2 de la tarde, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a quedar, vamos a... Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? En funciones de la emoción. La emoción, entonces decimos, ¿no? ¿Tiene funciones? Sí. ¿Cuáles funciones? Tres funciones. Adaptativa, te prepara tu organismo para que pueda responder mejor a esa situación que desata la emoción. Esa es la idea. Quizás el énfasis ahí puede estar en lo fisiológico. Te prepara mejor para que puedas correr, huir. Sería una idea, un ejemplo, ¿no? La gráfica te dice eso, ¿no? La imagen te dice eso. En la motivacional, la emoción te mueve hacia algo específico. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se trata de huir, o si se trata de un peligro o el miedo, ¿qué hace que busques una salida, pues, ¿no? Que busques un lugar seguro. Esa es la idea y hacia ahí te dirijas, ¿no? Ahí está la función motivacional de la emoción, en este caso el miedo. Si pensamos en la tristeza, de la tristeza, claro, ahí te orienta que hacia el retiro, hacia el aislamiento, probablemente, ¿no? Esa sería más o menos la idea, ¿no? Hacia apartarte, alejarte, ¿no? A un lugar donde puedas, ¿no? Pronto ahí, ¿no? Elaborar o procesar tu tristeza. Puede ser más o menos la idea de lo motivacional, ¿ya? Esa es entonces la función motivacional. La función social, ¿dónde o cómo se cumple? En la medida en que es visible, ¿no? Es visible nuestra emoción, ¿verdad? Ese, ese conjunto de indicadores, nuestra emoción, comunican, ¿no? Comunican. De pronto, si lo que estamos viviendo es algo agradable o desagradable, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Nuestra respuesta, ¿no? De pronto a la interacción con el otro, eso es también la idea, ¿ya? Entonces, la emoción comunica, es la función social. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta imagen, ¿ya? La persona, la señorita, ¿no? Está, imaginemos, expresando una emoción triste, está llorando. Entonces, por ahí,
eso puede facilitar o comunica, ¿no? Que necesita ayuda, pues, ¿no? Está bien, se siente vulnerable, ¿no? Entonces alguien se va a acercar, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué se acerca? Porque está viendo, ¿verdad? Está recibiendo esos mensajes de la emoción eh, ya, la emoción que presenta la señorita. ¿No? Esa sería la idea, ¿ya? Entonces, la función social estaría en eso, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de repente puede ser, ¿no? Eh, Imaginemos que tú le quieres pedir algo a tu papá, ¿no? Y vas a ir a pedirle, pero te detienes antes. ¿Por qué? Porque lo ves molesto, ¿no? Está molesto, lo ves tenso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haces? Te detienes, ya no le dices, ¿no? ¿Me quieres decir algo? No, papá, nada. Nada, solamente quería saber si estabas aquí. Ya, eso puede ser una respuesta, ¿no? La función social de la emoción, ¿no? Tu papá con su rostro molesto te está comunicando cómo está y realmente eso regula también, ¿no? Lo que tú ibas a decir y demás. Ya, esa es la idea de la función. ¿Qué función? Función social de la emoción, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Para pasar. Ya, vamos a los componentes. Ojo, mira, recuerda que en el examen son 5 alternativas y ahí tenemos cuántas funciones, son 3 funciones. Entonces, A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Ya, te van a poner dos más, pues que pueden ser de repente los componentes. Por eso es que es importante distinguir cuándo o fijar o identificar qué te están preguntando. Ya, siempre hace eso en el examen, ¿ah? Subraya, encierra un círculo, no lo sé, la pregunta, ¿no? Ya, o el referente, ¿no? En relación a qué te están preguntando, ¿para qué? Para que no te confundas, ¿ya? Para que no te confundas. Si te dicen en relación a las emociones, a los componentes, una cosa. Si te dicen en relación a las funciones, es otra cosa, ¿ya? Entonces, con eso tienes que tener cuidado. Muy bien, vamos a pasar ahora a los componentes de la emoción. Entonces decimos, la emoción tiene 3 componentes. El componente subjetivo, ¿no? El componente conductual, ¿no? Y el componente fisiológico. El componente subjetivo estará dado por lo que el sujeto elabora, piensa, cree en relación a lo que está sintiendo, ¿ya? Esa vivencia o esa sensación de fastidio, de incomodidad, de molestia, de disconfort, eso es lo subjetivo. Ya esa evaluación de pronto, ¿no? Como acá hay una evaluación, todo salió mal, ¿no? Eso es lo que piensa, lo que cree en relación a lo que está sintiendo, eso es lo subjetivo, ¿ya? El componente subjetivo. El componente conductual será aquello que el sujeto hace, ya el sujeto hace vinculado a la emoción, pues, ¿no? Está bien. O que acompaña la emoción, esa sería quizás la idea también, aquello que el sujeto exterioriza, acompaña a la emoción de manera más o menos deliberada, más o menos voluntaria, esa es la idea, ¿ya? Porque también hay otro conjunto de indicadores que acompaña la emoción, pero que no es deliberado, que el sujeto no controla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo me molesto y grito, ¿ya? Levanto mi voz, ya, eso es algo visible, no es algo observable, es algo que yo puedo controlar o regular, ¿ya? Eso es lo conductual, ¿ya? Las expresiones de mi rostro también, de una u otra manera, yo puedo mover, ya, eso puedo hacer de manera más o menos voluntaria, ¿está bien? Ya, eso también es algo conductual, ¿ya? Diferente, ya, yo puedo tirar un portazo, estoy molesto y tiro un portazo, ¿no? O grito o insulto, ya, todo eso es conductual, observable, ¿ya? Si yo corro, igual, ¿no? Eso, o sea, eso también es conductual. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la emoción. Si estoy en silencio, de repente eso, agacho mi cabeza, me tapo la cara, ya. Todo eso es conductual, ¿ya? Y lo puedo asociar a una emoción, claro. O lo puedo expresar, o se va a notar, ¿no? Ante una emoción. En una emoción. Esa sería la idea, ¿no? Eso sería el componente conductual, ¿ya? A ver, ejemplo, si tienes vergüenza, imagino una emoción social, tienes vergüenza, ¿qué haces? De repente te tapas la cara, ya eso es conductual, ya, miras a otro lado, ¿no? Ya eso es conductual, ¿está bien? Perfecto. Vamos ahora a lo fisiológico. Lo fisiológico, en cambio, tiene que ver con esas respuestas automáticas, autonómicas, ¿no es cierto? Que no dependen de tu voluntad, ¿no? Pero que se desencadenan en la vivencia de una emoción. ¿Ya? Por ejemplo, el que tu corazón, cuando te asustas, lata más rápido, eso no es algo voluntario, ¿está bien?
El que de repente te pongas, ¿no? Algo te causa vergüenza y te pones rojo de la vergüenza, ¿no? Tu oreja se enciende, ya, eso tampoco es algo voluntario. ¿Está bien? Entonces, eso sería lo fisiológico, ¿ya? Lo fisiológico. Entonces, el componente fisiológico viene a ser esas respuestas que pueden de repente asociarse, pues, te pueden señalar de repente alguna respuesta, no sé, pues, puede ser respiración, taquicardia, bradicardia, de repente piloerección, ¿no? ¿Está bien? Ya, todo eso es fisiológico. Ya, ten cuidado con eso. O de repente un neurotransmisor que aumenta o ya no. Ya, todo eso, incluso todo eso puede ser, todo eso puede estar considerado dentro de lo fisiológico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los componentes de la emoción. Ten cuidado, ¿ya? Diferente de funciones de la emoción. Muy bien. Pasemos a ver ahora la neurobiología de las emociones. Entonces, las emociones están vinculadas, ya es de base biológica, a el sistema límbico, ¿no? En el sistema límbico comprende varias estructuras. En general, el sistema límbico siempre lo relacionamos con la memoria, ¿verdad? La memoria, ¿no? ¿Está bien? Las emociones, ¿no? El aprendizaje, la motivación. Son algunas de las cosas con las que vinculamos al sistema límbico. Entonces, en este caso, dice neurobiología de las emociones. Es decir, aquí, ¿qué estructuras, ¿no? Podemos relacionar con las emociones? Ya que el sistema límbico, definitivamente. Veamos. Dice el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, ¿no? Entonces, a ver, en relación al hipotálamo, ya sabemos que el hipotálamo se relaciona con el control del sistema nervioso autónomo, con la activación fisiológica, ¿no? Simpático, parasimpático, hipotálamo, ¿no? También con lo endocrino también, ¿no? Eso es también ya, eso es lo que debes recordar. El hipotálamo controla esa parte, ¿no? Se relaciona con eso, ¿ya? Eso es parte del sistema límbico. Luego tenemos la amígdala, dice vinculada a la experiencia emocional. Cosa es la experiencia emocional, ¿no? La emoción, pues, ¿no? La emoción en sí misma, ¿ya? La emoción. Es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si te asustas, ¿qué tienes miedo? El miedo como emoción, ¿no? Con sus respuestas fisiológicas, ya ahí está, ¿no? Se va a almacenar, ¿no? Se va a almacenar, el miedo como emoción se almacena y es la amígdala la que tiene que ver con ese almacenamiento. ¿Está bien? De repente, por ejemplo, ¿no? Te pasa algo que te genera miedo, ¿está bien? En la esquina de tu casa, muy bien, ya está. En la esquina cuando te pasó, una moto frenó, te asaltaron, ¿sí? Sentiste la amenaza a tu vida, experimentaste miedo, ese miedo intenso se almacena por la amígdala, ¿ya? Ahora, hay datos en relación a esta experiencia, ¿no? Que pudiste almacenar o no. Si lo has almacenado, ¿quién va a participar de esos datos? El almacenamiento de esos datos sería el hipocampo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que fue en la esquina de cerca de tu casa, fue una moto negra, eran dos sujetos con casco azul, que tenían tatuajes en el cuello? Uno, ya, ese conjunto de detalles o datos, eso es memoria, también se va a almacenar, es memoria, pero esa memoria tiene que ver, esos datos que estoy señalando, no básicamente verbales, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso tiene que ver con el hipocampo, ¿ya? El hipocampo. Entonces, es diferente la emoción como tal y que está en la memoria y el tipo de memoria de pronto episódica, ya eso te acuerdas seguro, episódica, ¿no? O espacial, ¿no? O de corto plazo también, porque es que eso tiene que ver con el hipocampo, ¿ya? Luego decimos, ¿no? El córtex prefrontal y el sistema límbico tienen comunicación, se comunican. Y esa comunicación hace que sea posible tener cierto control, ¿verdad?, de nuestras emociones. Ya, por ejemplo, acá decimos, ¿no? Eh, por ejemplo, si a lo lejos ves que alguien se acerca con un cuchillo, ¿está bien? Probablemente lo vas a evaluar como algo peligroso, está con un cuchillo, tú puedes pensar que te va a saltar, ¿no? Con el cuchillo te puede lastimar, ya está bien, todo eso puedes pensar. Y entonces te asustas, pues, experimentas miedo, ¿está bien? Pero a medida que se va acercando el sujeto que venía más o menos, que venía trotando, te das cuenta que el sujeto, el cuchillo ¿no? Se lo pone así en la cara, así se ve que se hunde, el manguito se pega a su mejilla, y ya, lo saca nuevamente y lo pone en su cuello. El manguito del cuchillo se pega a su cuello, pero no sangra.
no sangra. Entonces, oye, tú evalúas eso y te das cuenta, oye, no sangra, no se corta el cuchillo de juguete. El cuchillo se hunde, no tiene filo. ¿Está bien? Eso es, ¿lo vas a hacer con qué? Con tu lóbulo prefrontal, una evaluación cognitiva. Y entonces, ¿qué resulta? Que la emoción de miedo se disipa, ¿no? ¿Está bien? O no, se disipa, ¿cierto? Ya no tienes ese miedo tan intenso. Ah, dices, es un gracioso, ya, por ejemplo, ya está. Entonces, es esa, como te decía, ¿no? Aquí hay una conexión, o hay conexiones, ¿no? Del córtex prefrontal con el sistema límbico, y esa conexión hace, pues, que las emociones, en cierta forma, puedan ser controladas, ¿ya? La evaluación cognitiva es lo que hacemos con el córtex prefrontal. Y de ahí viene, pues, esto, ¿no? Esta relación que hay entre cognición y emoción, ¿ya? El estímulo, valoración cognitiva, emoción. Sería la forma general, ¿no? Hay un estímulo, nosotros evaluamos ese estímulo y derivados de esa valoración se desata una emoción. Aquí, en la teoría propuesta de teoría de los dos factores de Stanley Scharer, plantea que hay una activación, o sea, hay una doble activación, dice, ¿no? Es decir, eh, en la vivencia emocional, dice, ¿no? Inicialmente hay una doble activación, ¿no? Una sería una activación fisiológica, de la cual el sujeto se da cuenta, ¿ya? Y luego busca, ¿no? Una vez que se da cuenta que está pasándolo que se está activando, el sujeto procede a buscar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy poniéndome así? ¿No? ¿Cuál es la fuente que mi cuerpo se esté activando? ¿No? ¿Por qué ocurre eso conmigo? Ya, esa es la idea. Y entonces va buscando en el entorno a qué se debe. Y entonces una vez que lo haya, ya tengo miedo, ¿no? Dice, no, tengo miedo a esto. Ya, esa es más o menos la idea, ¿no? Es así como funciona, o es así como aparece la emoción, ¿no? En esta teoría de los dos factores, ¿ya? En el caso de Lazarus, ahí nos señala una evaluación secuencial, una doble evaluación, ¿no? También, pero que esta es secuencial. En principio habla de una evaluación primaria. Esa evaluación primaria se refiere a determinar, ¿no? Si el estímulo al que se enfrenta o al que tiene enfrente o el que se avecina es o no es una amenaza, ¿no? Es o no es peligroso. Ya, eso es lo primero que determina, ¿no? En esta teoría de Lazarus, el individuo, ¿ya? Realiza qué cosa? Una evaluación primaria. Entonces, eh, esto sería, ¿no? Esto sería, aquí en el ejemplo, dice, uy, una pregunta difícil, ya. Eso lo está evaluando como difícil, como algo amenazante, ¿está bien? La evaluación secundaria, ¿sobre qué se realiza? Sobre mis propios recursos. ¿No puedo o no puedo afrontarlo? ¿Puedo o no puedo resolverlo? Esa es la evaluación secundaria en la teoría cognitiva de Lazarus. Entonces dice, no estudié este tema, no creo que lo resuelva. ¿Qué cosa estoy evaluando ahí? Mis recursos, ¿ya? Mis recursos. ¿Lo sé o no sé? ¿Sé lo suficiente? ¿Tengo el conocimiento para resolverlo? No, esa es más o menos la idea, ¿ya? Y luego sobreviene la emoción, ¿no? Entonces la emoción, en este caso, si evalúo que no tengo los recursos, será de miedo de repente, ¿no? Pero si evalúo que sí tengo los recursos, que sí lo sé, que esto es una pregunta papayita, la evaluación de qué es papayita sería evaluación primaria. La evaluación de que sí tengo los recursos, que sí me acuerdo de toda esa teoría, eso sería evaluación secundaria, ¿ya? Y claro, de esa evaluación secundaria va a sobrevenir otra emoción, no va a ser la misma de miedo, ¿no? Será de repente de alegría, ¿no? Puede ser la idea, ¿no? Muy bien, eso es en relación a la teoría cognitiva de Lázaro. Expresión de las emociones, dice aquí, ¿no? Esto es, las emociones, dice, ¿cuál es la función? Bueno, con Darwin hablaba de que las emociones cumplen una función adaptativa, ayudan en la supervivencia del individuo, ¿no? Es decir, a ver, la emoción, en la medida en que me genera miedo, hace que me obliga a que corra, me esconda, ¿no? de una fiera, ¿está bien? O de repente, pues el asco que experimento al acercarme a algo que está en descomposición evita que me lo coma y entonces de esa manera evito enfermarme, ¿no? Esa es también la idea. Eso es una emoción y la emoción me está ayudando a sobrevivir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Algo más que decía Darwin era, las emociones son universales, ¿no? Dice, tienen las mismas características, hablaba de eso,
Pero no pudo demostrarlo, ¿no? No lo demostró, fue más bien Paul Ekman el que va a realizar una investigación transcultural y él es el que va a encontrar, ¿no? Evidencia de que efectivamente hay, ¿no? Hay emociones que son universales y que se van a expresar más o menos de la misma manera en todos los individuos, ¿no? Básicamente en los rostros, la expresión facial, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, ante las mismas situaciones, pues, podemos experimentar emociones parecidas. Puede ser una idea, ¿no? No necesariamente es universal. Todas las emociones no son universales, solo hay un grupo de ellas, ¿no? Que se expresan más o menos de la misma forma en todas las culturas, ¿ya? Esa es la idea, es lo que o lo que va a descubrir Polema, ¿ya? Y entonces así llegamos a esto que se llama las clases de emociones. Dentro de esas clases de emociones, ¿qué tenemos? Tenemos aquí emociones eh, primarias o básicas que serían las universales, ¿no? Las que todos tenemos, con las que todos venimos equipados, ¿no? Más o menos esa es la idea aquí, ¿ya? ¿Y qué le asociamos? Claro, una expresión facial, ¿no? Y tienes ahí las 6 emociones básicas o primarias, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, enojo, asco y sorpresa. Nosotros vamos a cualquier grupo humano y vamos a encontrar que esas expresiones, estas emociones se expresan de la misma manera, más o menos de la misma manera, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Y por otro lado, habrá otro tipo de emociones que se llaman secundarias o sociales, que son aprendidas, ¿no? Se van a desarrollar en función de contextos socioculturales específicos, ¿no? En esa socialización se van a ir incorporando, ¿no? Una suerte de combinaciones, ¿no? Esas básicas y que se van a expresar, ¿no es cierto?, en las condiciones, pues, eh, que son propias, ¿no? De las culturas, ¿no? Está bien, esa puede ser la idea. O de pronto, ante una situación que puede ocurrir en cualquier cultura, pero que en esta en particular, en ese contexto, va a tener una respuesta emocional diferente, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? El ejemplo quizá puede ser la vergüenza, ¿no? Nosotros no nacemos equipados con la vergüenza, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza a mostrarnos desnudos de repente. Ya vamos a pensar en el recién nacido, nace desnudo, nace sin ropa, nace, no se está cubriendo, ¿verdad? Ni los genitales, no está cubriendo parte de su cuerpo, ¿no? Está bien, nace, ¿no? Está bien. Sigue creciendo, está bien, está socializando en el contexto donde está, mensajes irá recibiendo, y entonces, en algún contexto o en contextos específicos, seguro le van a dar un mensaje, ¿no? En relación a que está muy mal, ¿no? Que andes desnudo. ¿Cómo vas a estar? ¿Te vas a dejar ver desnudo, desnuda? Ya, eso, por ejemplo, es un mensaje. Lo va interiorizando y ya luego, imaginemos si alguien le ve desnudo o desnuda, ¿qué ocurre? Experimenta vergüenza, ¿ya? Pero en otros contextos donde eso, digamos, no es algo priorizado, podemos ver que las personas pueden andar de repente desnudas y no lo ves avergonzado ni avergonzándose, ¿no? Está bien, eso pues demostraría que efectivamente, la vergüenza no es algo universal, no es algo innato, no es algo aprendido. Por eso que hablamos de que la vergüenza, por ejemplo, y otras, ¿no? Son aprendidas, ¿no? Son resultado de la socialización, ¿ya? Pues acá tenemos algunos ejemplos de emociones secundarias sociales, vergüenza, celos, culpa, envidia, orgullo, ¿ya? Esa sería la idea. Bien, vamos a ver ahora, ya para resolver los problemas, más rápido se pasa la hora. La autorregulación emocional. Y acá hablamos dice, capacidad para controlar adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos. Algunas aptitudes asociadas a esta capacidad son la adaptabilidad. ¿En qué consiste la adaptabilidad? ¿Cuándo diremos que estamos frente a la adaptabilidad? La idea aquí de la adaptabilidad sería, ¿no? Me cambian las condiciones y en esas condiciones distintas me puedo ajustar, me puedo adaptar. Es decir, ¿qué significa adaptarse? Significa que voy a tener un desempeño regular, normal, digamos. ¿Está bien? No me voy a bloquear, mi rendimiento no va a ser muy por debajo de lo que acostumbro, ¿no? ¿Está bien? Me cambiaron las condiciones y mi rendimiento va a ser más o menos bueno o mejor de repente, ¿no? ¿Está bien? Esa es la idea de la adaptabilidad. El ejemplo, ¿qué sería? A ver, de repente, a ver, tú estás trabajando en un salón, te cambian de salón, y en el salón al que te cambian, resulta que no te adaptas, ¿no? Te vuelves callada, ya no preguntas, dejas de aprender. Ya, ¿qué te faltó ahí? Adaptabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Sería la idea.
¿Qué otro ejemplo sería, a ver, de adaptabilidad? ¿Qué otra cosa más puedes decir? ¿En qué situaciones te ha pasado a ti, en las que te han cambiado y no has funcionado igual? O de repente, ¿no? Puedes recordar lo contrario, es decir, situaciones de cambio para ti, donde te han cambiado las condiciones, algo te han puesto, y en esas nuevas condiciones todo funciona normal, igual o mejor. Entonces, si has hecho eso, ¿qué tienes? ¿Qué competencia has desarrollado? Se llama adaptabilidad. ¿Ya? Muy bien. El autodominio. El autodominio se refiere a que podamos ser capaces, ¿no? De gestionar nuestras emociones. ¿Ya? Esa sería la idea. Entonces, por ejemplo, si algo te molesta, entonces, imagina, si te dejas guiar de la molestia, de la cólera, cuando estamos en ese estado, somos más propensos a agredir. ¿Está bien? A ser agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien te molesta, te enfadas y le tiras un piedrón, le rompes la cabeza, por ejemplo, ¿no? O a ver, hay un resultado que no te gusta, lo ves en la vitrina y entonces agarras un palo y revientas todo el vidrio de la vitrina, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué cólera te da? Ya, muy bien. Eso sería falta de ¿qué? Falta de autodominio, ¿ya? El autodominio supone, pues, poder manejar o gestionar esa emoción, digamos, desagradable, ¿no? Supone también no permitir, ¿no? Que de pronto esa emoción se traduzca, ¿no? En un problema para nosotros o para otras personas, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Una manera que podríamos de repente contribuir con el autodominio sería pensar en las consecuencias, ¿no? Y de esa manera podríamos quizás tener en relación a nuestro comportamiento algún tipo de freno, ¿no? Ya, esa sería una idea entonces en relación a al autodominio. A ver, imaginemos, ¿no? Te da cólera algo, quieres romper esa vitrina, ¿no? Imaginemos que tu puntaje no haya sido el esperado, quieres romper la vitrina, pero resulta que en el reglamento tú te acuerdas que si haces ese tipo de actos, tú puedes ser expulsado de la institución y ya no tienes opción a que puedas ingresar. Ya, por ejemplo, piensas en eso y te inhibes, ¿no? Mira, qué interesante esto, ¿no? Lo de pensar en las consecuencias de lo que puedo hacer y de esa manera puedo reducir de repente esa tendencia que tengo a dejarme llevar, ¿no? Por la emoción, ¿ya? Tanto si fuera agradable o desagradable, ¿no? De repente también, pues, ¿no? Imaginemos que estás en una situación muy agradable, muy íntima, ¿no? Y te dejas llevar por la sensación agradable, está bien, y por ahí, de repente, ¿no? Resulta que estás en una reunión, una fiesta, y por ahí conoces a alguien y van conversando, se van agradando y cada vez se van acercando más y más y más, y cada vez se quieren acercar más y más, ¿está bien? Y si siguen así con ese acercamiento, de repente pues puede terminar ahí un embarazo no deseado, de repente, ¿no? O una infección, ¿no? Una ITS, ya. Entonces piensas en eso y de repente pues digamos, el estado, la sensación placentera, ¿no es cierto? Puede frenarse, ¿cierto? De repente, digo, como una forma, ¿no? De ejercer ese autodominio, pues, ¿ya? Sería una idea. Muy bien. Luego tenemos la confiabilidad. La confiabilidad será mostrar coherencia, congruencia, ¿no? Mi decir y mi actuar. ¿Está bien? Lo que pienso que es importante, lo digo. A ver, lo que hago corresponde con eso que pienso o no. Entonces, en la medida que corresponde, digo, ya tengo confiabilidad. En la medida que no corresponda, discrepe, disienta, entonces ahí diríamos, ¿no? Eso, él no tiene confiabilidad. ¿Ya? En la innovación, vamos a pensar en apertura, vamos a pensar en cierta, digamos aquí, a atender, ¿no? A lo nuevo, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Atención a lo nuevo. Esa es la idea de la innovación. Alguien te plantea un cambio, ese cambio de plano lo rechazas o eres capaz de escuchar, de evaluar, ¿no? Esa nueva propuesta, ¿no? Esa sería la idea. Si eres capaz de evaluar, al menos, ¿no? De escuchar esa nueva propuesta, entonces tienes innovación, ¿ya? Muy bien. Pasemos a la escrupulosidad. En este caso, la escrupulosidad se refiere a completar, ¿no es cierto? Completar mis tareas, ¿ya? Esa sería la idea. Completar las tareas,
ser cuidadoso en el cumplimiento, ¿no?, de mis obligaciones, tareas, eso sería escrupulosidad, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a la pregunta número 7. Veamos la pregunta número 7. Dice, Edward asiste a un almuerzo de confraternia en su colegio. Al visitar nuevamente sus ambientes, reconoció una zona donde se le escondía para comer sin que sus compañeros lo molestaran y esbozó una sonrisa. Las estructuras neurológicas relacionadas con el reconocimiento del lugar y la emoción asociada se denominan, y acá sería, a ver, ¿cuál es la respuesta? Veamos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá, ya, CD. Ujú. A ver, dice, ya. Bueno, mira, acá ¿cuáles son las respuestas que tenemos que evaluar? Ya, reconocer algo, ya, recordar, ¿no? Recordar el lugar, ¿no? ¿Está bien? Esbozar una sonrisa, ¿no? Esbozar una sonrisa. Aquí, la sonrisa corresponde a qué cosa? A la vivencia de qué? De una emoción, ¿está bien? Y lo otro al recuerdo, ¿no? A la memoria, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? En ambos, claro, en ambos hay implicada está la memoria, solo que una memoria de pronto. Claro, la sonrisa nos lleva a una memoria emocional, ¿no es cierto? Mientras que la otra puede ser pues una memoria episódica, ¿no? Una memoria de largo plazo, ¿no? También. Eso constituye lo que se relaciona aquí, ¿no? Con, a ver, lo primero, la memoria de dónde, el lugar y demás, eso es hipocampo, ¿ya? Hipocampo. Y en relación a la sonrisa, eso es emocional, ¿no? Sería la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta en la número 7, ¿no? Sería la letra C. Pasemos a la 8. A ver. Lazarus, acuérdate acá, Lazarus. Entonces, evaluación primaria, la situación, evaluación secundaria, mis recursos. Ya está. Dice, el sonido de un patrullero corresponde a una situación de amenaza, de acuerdo con la evaluación secundaria, eso sería falso, ¿no? El considerarse sin recursos para afrontar una multa de la policía de tránsito corresponde a la evaluación primaria. Eso sería falso también, ¿no? Recuerda que la primaria tiene que ver con la evaluación de la situación, ¿ya? Eh, y acá está hablando de sus propios recursos. ¿No? Yo no tengo recursos. Eso no es primaria, eso es evaluación secundaria, ¿ya? Conducir su vehículo por calles donde no hay presencia policial sería seguro para él, corresponde a una evaluación primaria. Eso sí está bien, ¿no? Eso sería correcto, ¿ya? Entonces ahí sería la letra P, ¿no? 8, la letra P, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está bien? Sí, perfecto, Rita, está muy bien. 8 veces. Ajá. ¿Todo claro? Ya. Bueno, entonces sigo, ¿eh? Sigo. Número 9. Ya dice, Marcelo en la relación del Día del Padre, así, ya. Se sintió reconfortado y aplaudió con esmero, dicen. Podemos inferir, ¿no?, que Marcelo experimentó la emoción denominada. A ver, ¿qué cosa puede ser? Puede experimentar. Alegría, ¿no? Puede ser alegría, perfecto. Vamos a ver, ya. Imaginemos que sea alegría. La cual está dentro de las emociones secundarias. ¿La alegría es secundaria? No, entonces ese no puede ser, ¿no? No es secundario. A ver, vamos a ver. Sorpresa. A ver, es lo que te dice, describe sorpresa, ¿sí? Dice se sintió reconfortado. Si se sintió reconfortado, ahí, eso implica sorpresa. Aplaudió con esmero, eso es sorpresa. Entonces ahí lo descartamos, ¿ya? Luego dice, orgullo, secundarias. ¿Y el orgullo secundario? Sí. Vamos a ver, podría ser, vamos a ver ya. Sí, puede ser, ¿no? A ver, envidia primaria. Bueno, ¿envidia de quién, de qué? Lo está diciendo, no lo dice, pero ahí además está diciendo que la envidia es una emoción primaria y eso sería falso, ¿no? No corresponde. Tristeza primaria. La tristeza sí es primaria, pero experimenta tristeza, ¿no? Se aplaude, se siente reconfortado, experimenta tristeza. Entonces ahí la respuesta sería la letra C. ¿Ya? Perfecto. Sí, sí, Dayana. Efectivamente, Natalia y Rita. ¿Ya? Leslie también. Ajá.
Danuska, perfecto. Ya, entonces, es más o menos así como tendríamos que analizar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, número 10. A ver, funciones, ¿no? La función social de las emociones. ¿En qué letra está la función social de las emociones? A ver, la 10, ¿qué letra es? Vamos en la 10. Función social, ¿no? Es decir, mi emoción da un mensaje, ¿no? Y ese mensaje que da hace que los demás regulen de repente su comportamiento, cambien su comportamiento, ¿está bien? ¿Ya? Entonces en la 10 sería, dice acá Stephanie, la letra B. Perfecto, perfecto, ¿ya? Perfecto. Letra B es efectivamente la respuesta correcta, ¿ya? Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente. Ya, acá. Se dio con la sorpresa de que alguien ya está, en ese momento pensó, ¿no? Pensó lo que creyó, pensó ya, que ya no iba a comprar ninguno de los medicamentos que necesitaba y su salud se iba a agravar. Inmediatamente empezó a sentir que se agitaba y se incrementó su frecuencia cardíaca, ¿no? Experimentó qué cosa la activación fisiológica, ¿no? Las reacciones producto de la emoción evidenciadas por Adolfo se manifestaron respectivamente en los componentes, y ahí sería, a ver, vamos a ver qué letra están poniendo. A ver, la número 11 sería, a ver qué letra. A ver, mándese. A ver, 11D, vamos a ver. Conductual y fisiológico, dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, se dio con la sorpresa de que alguien había retirado todos sus fondos, ya está. En ese momento, ahí viene la emoción, ¿no? ¿Está bien? Ahí está el estímulo, la sorpresa, ya, muy bien, dice. Pensó que ya no iba a comprar ninguno de los medicamentos que necesitaba. Pensar que no ibas a comprar los medicamentos que necesitaba, ¿eso es conductual? Habría que preguntarse. ¿Eso es conductual? Mi pensamiento lo pueden ver, es observable. Ya, entonces, a ver, entonces sería, a ver, la 11. Efectivamente, la letra A sería la 11. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, es así más o menos como vamos a evaluar o valorar los problemas. Número 12. ¿Qué dice? Carlos ha ingresado a la página ya. Ujú. Al mirar el puntaje obtenido se nota cambios en su rostro. Inclinación descendente de las comisuras de la boca y su mirada baja, ¿no? Sobre la base de los escritos identifica el valor de verdad de los siguientes. A ver, dice, las acciones de Carlos están dentro del componente conductual de las emociones. ¿Ya? ¿Eso es cierto? ¿Mm? Si no, la primera es verdadera, pues, ¿no? O sea, la mirada, ¿no? Ya esos gestos no hacen. Eso es parte de componente conductual. Luego dice, la mirada baja de Carlos es un componente fisiológico de las emociones. ¿Eso es fisiológico, la mirada baja? No, no es fisiológico. Ya hemos dicho que es conductual, ¿no? Entonces, la segunda alternativa sería falsa. Verdadero o falso. La tercera, ¿qué será? La interpretación que Carlos realiza del puntaje obtenido es un componente subjetivo de las emociones. Ah, eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. ¿Qué cosa cree o piensa alrededor de lo que ha pasado, ¿no? Está bien, eso es lo subjetivo, ¿ya? Entonces la respuesta estaría dada en la letra, a ver, la primera es verdadera, ujú. La segunda es falsa, y la tercera es verdadera, ¿no? Entonces la letra E sería la respuesta en la 12. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, exactamente, ¿no? Verdadero, con eso, verdadero. Perfecto. Bien, vamos a pasar a otro tema, ¿ya? Vamos a ver, vamos avanzando. Motivación. Motivación, proceso por el cual yo me fijo una meta y me encamino hacia ella, consiguiendo recursos para alcanzar esas metas y demás, ¿no? Para satisfacer las necesidades. Factores motivacionales pueden ser biológicos, conductuales, cognitivos, afectivos y éticos. En general, la necesidad es un factor motivacional poderoso, ¿no? Indicadores conductuales, indicadores de una conducta motivada, ¿no? Sería la elección, la persistencia, la inmediatez y el esfuerzo, ¿no? Luego tenemos el proceso motivacional, las clases de necesidades, el enfoque humanista, ¿no? Los tipos de motivación, ¿ya? Bien.
Entonces aquí decimos la motivación, el proceso por el cual yo me fijo una meta, me camino hacia ello. Muy bien. Factores motivacionales. Eh, lo biológico. Entonces, cuando hay una ruptura de la homeostasis, hay una necesidad que aparece, ¿no? ¿Para qué? Para restablecer el equilibrio. Por ejemplo, si sudamos mucho, nos cansamos, hablamos mucho, perdemos agua, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo deja de tener las condiciones, las condiciones, ¿no?, que necesita para funcionar bien, ¿no? Cierto nivel de hidratación necesita. Entonces, cuando tú pierdes agua y no la repones, aparece un desequilibrio. Y entonces eso te obliga a buscar qué cosa, hidratarte, pues esa sería la idea, ¿no? Entonces, cuando haces algo para poder devolverle a tu organismo su homeostasis, su equilibrio, decimos, ¿no?, que ese algo que haces eh, se hace debido a un factor motivacional biológico, ¿ya? En lo conductual lo que buscamos es el premio, ¿no? El premio. ¿Está bien? Por ejemplo, tú empiezas a estudiar porque te ha dicho que si ingresas te van a dar 5.000 soles, ¿no? De propina, ¿no? ¿Está bien? Ya, eso te van a dar si es que ingresas. Entonces, por los 5.000 soles ya tú empiezas a levantarte más temprano, a repasar los problemas, a preguntar en clase para aprender, pues, ¿no? Y para ingresar, porque te han dicho si ingresas te van a dar 5.000 soles, al margen de todo, del otro. Eso es para ti, exclusivamente. Muy bien, entonces eso te mueve a hacer cosas, la conducta motivada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa motiva esa conducta? Ahí decimos, ¿no? Ahí decimos un factor motivacional conductual, ¿ya? Lo cognitivo, las metas puede ser la idea, ¿no? Algo que tus expectativas, creencias, eso también, ¿no? Funciona como o componente o factor motivacional cognitivo, ¿no? La meta, ¿ya? Lo ético, lo que consideras que es, digamos, justo, lo que consideras que es que tu deber, ¿no?, tu obligación. Si esa consideración te hace actuar, entonces decimos que estamos ante un factor motivacional ético, ¿ya? Un policía está en su día de franco, ¿está bien? Y ve que se está produciendo un asalto. Nadie sabe que es el policía porque está vestido de civil, ¿no? No se parece, está con cualquier otra persona, pero él está viendo que hay un asalto y dice, no, yo debo intervenir porque yo soy policía, ¿no? Y ese es mi deber, es mi función como policía intervenido allá donde se comete un delito. Entonces, de- interviene, ¿no? ¿Qué cosa lo movió, lo motivó a intervenir a ese policía en su día franco? El factor motivacional que influyó se llama ético, ¿ya? Ese sería el ideal. Muy bien. A ver, lo afectivo. Lo afectivo. Puede ser lo afectivo funcional, ¿no? Es decir, a ver, para experimentar de repente, ¿no? Placer, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosas has hecho, no? ¿Está bien? Ese es, ¿no?, lo que te mueve, la búsqueda de ese placer es el factor motivacional afectivo. Cuando lo que te mueve es de repente, pues, el cariño que tienes a otra persona, eso también es el factor motivacional afectivo. Un policía que ve un asalto a lo lejos, ¿no? Están asaltando a una viejita, está en su día de franco y dice, no, mucho papel, Leo. ¿Ya? ¿Está bien? Se va acercando y se da cuenta que a la que están asaltando es a su mamá, ya, a su mamá, a su madre que se ha sacrificado por él, ¿no? Para que pueda ingresar a la policía, ya. De inmediato, ¿qué hace? Lo hace, pero es su mamá, ¿no? Está en su día de franco y digo, no, pero es su mamá. A su mamá es su adoración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Ya, interviene. ¿Qué lo movió a intervenir ese policía que estaba en su día de franco? Un factor motivacional sería afectivo. ¿Ya? ¿Está bien? Le pegaron a tu hermanito, ¿bien? Y tú agarras ¿no? Generalmente eres miedoso o miedosa, ¿no? No te peleas, ¿está bien? Pero bueno, un día le pegaron a tu hermanito y entonces tú agarras una piedra y le empiezas a corretear al que le pegó. Oye, ¿qué lo motivó a hacer ese comportamiento? Es su hermanito, ¿no? Su engreído, ya. Puede ser la idea, ¿no? Del factor motivacional afectivo, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la idea. Muy bien. Etapas. Estado motivacional, conducta motivada, estado de satisfacción. Estado motivacional. ¿Cómo identificas un estado motivacional? Algún estado de carencia, ¿no? De necesidad. Algo te falta, estás en desequilibrio, ruptura de homeostasis, ya, ese es un estado motivacional. Tienes hambre, tienes sed, tienes sueño, ya, ese estado motivacional. ¿Para qué? Para comer, si tienes hambre, si tienes sueño, para dormir, ya, para tomar agua o lo que fuera, lo que defines, si tienes sed, ya, esa es la idea, ¿ya?
sientes que te falta, ¿no? Puede ser también una necesidad psicológica, ¿no? Está bien. Necesitas de repente sentir que eres inteligente. Ya, muy bien. O quieres ingresar a la universidad, ¿no? Todos han ingresado en tu colegio, en tu promoción, en tu salón, la mayoría ya ingresó, está trabajando y tú todavía no ingresas. Entonces, a partir de ese conocimiento, recién ahí tienes la necesidad, ¿no? De ingresar tú también. Hay una necesidad, hay un estado motivacional, ¿no? ¿Está bien? La conducta motivada, ¿qué será? Todo lo que hacemos o lo que haces para obtener aquello con lo que vas a satisfacer la necesidad, ¿no? Esa es la idea de una conducta motivada, ¿ya? Entonces aquí estudiar, preguntar, hacer eso. Todo eso puede ser conducta motivada para aprender o para ingresar, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Y finalmente, el estado de satisfacción, que será cuando alcanzas, logras, ¿no? Aquello que se supone tú necesitas, te falta y demás, ¿ya? Ese sería el estado de satisfacción. Muy bien. Pasemos a ver los indicadores de la conducta motivada. Indicadores. ¿Cómo me doy cuenta que una conducta está motivada? Decimos, un indicador sería la persistencia. Está motivado si la persona presenta constancia en el comportamiento. Dice, estoy motivado para estudiar y realmente lo vemos estudiando, 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 estudiando. Muy bien, persevera todos los días, perfecto, ¿no? Hay persistencia, muy bien. Decimos, elección, ¿no? La conducta motivada siempre se orienta a algo que elegimos, pues, ¿no? Hacia algo específico. ¿Ya? Entonces, cuando diremos que estamos ante una conducta motivada cuando el sujeto se dirige hacia algo específico? Y ese algo específico vendría a ser lo elegido. Es por eso que la conducta motivada tiene que ver con la elección. ¿Ya? Vas a postular algo específico. Por ello estudias. Muy bien. El esfuerzo. El esfuerzo se refiere al despliegue de energía, ¿no? Ese ímpetu, ¿no? Digamos, a ver, tú puedes decir, ¿no? Yo estoy motivado para bajar de peso y fortalecer mis músculos, ¿no? Para este verano, ¿no? Para lucirlos este verano. Muy bien. Todos los días vas al gimnasio. Te inscribes en un gimnasio que elegiste, ¿no? Perfecto. Todos los días vas, ¿no? La persistencia, muy bien. Eh, pero resulta que tú vas al gimnasio, pero en el gimnasio el instructor te dice, tienes que hacer 5 series con 50 repeticiones y tú haces solamente una repetición, pues, una repetición, está bien, no haces las 50, no, una repetición, ya, listo. ¿Hay esfuerzo ahí? No, esa es la idea, ¿no? Puede haber todo lo demás, pero esfuerzo no hay. Entonces, más o menos, con esa es la idea, ¿no? De esfuerzo, ¿ya? Luego tenemos la inmediatez. La inmediatez se refiere a la prontitud con la que debe desarrollarse eh, la conducta motivada, pero también a que esta conducta motivada se debe desencadenar en la situación estímulo, ¿no? Es decir, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy motivado para aprender geometría, y ahora sí estoy motivado para aprender geometría, entonces, acabo el recreo, entró el profesor de geometría, yo ya estoy en mi salón, ¿qué debo hacer? Mi conducta será motivada para aprender geometría en la medida en que, por ejemplo, ¿no? Haga todo aquello que me lleve al aprendizaje de la geometría. De repente, pues me siento más adelante, hago los ejercicios de geometría, estoy muy atento, pregunto al profesor, etcétera, etcétera, ¿no? En la medida en que despliego estos comportamientos orientados a la meta de aprender geometría, diré, ¿no? ¿Qué cosa en mi comportamiento? La inmediatez se está cumpliendo, ¿ya? Entonces, esos serían los indicadores de la conducta motivada. Vamos a ver las clases de necesidades. Acá hablamos de fisiológicas y psicológicas. Serán reguladoras, fisiológicas reguladoras, cuando las tienes que satisfacer. Si no las satisfaces, te mueres, ¿no? No reguladoras las demás, ¿ya? Reguladoras, por ejemplo, hambre, sueño, sed, eliminación de excretas, todo eso es regulador. Si no satisfaces esta necesidad, te mueres. Supervivencia, esta tiene que ver con la supervivencia del individuo. Esta de aquí con la especie, ¿no? La físico, la motivación intelectual. Imagínate, si esto no hubiera existido nuestros padres, no estaríamos aquí, ellos hubieran envejecido, todos, si todos tuvieran esto, no tuvieran esto, ¿ya? Entonces, ninguno trae un nuevo elemento, un miembro joven a la especie y la especie se extingue, pues, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? De las no reguladoras. No son obligatorias, pero si no se cumplieran, podría ponerse en peligro la especie, ¿ya? Necesidades psicológicas personales.
Aquí tenemos competencia, determinación y sociabilidad. La competencia se refiere al sentir que eres capaz, ¿no? Sentir que puedes plantearte una meta y cumplirla, ya, eso es competencia, necesidad de competencia, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Quieres salir, un ejercicio no te sale, insistes, insistes, cuando te sale, ¿cómo te sientes bien, ¿no? Como satisface tu necesidad de competencia. Ya. La determinación, básicamente ahí apunta a la autonomía, ¿no? Es decir, tú quieres ser el que decida por ti mismo, el que elija las cosas que se tiene que comprar o tiene que hacer, no que te diga tu mamá o tu papá. Ah, muy bien. Esa necesidad tienes, ¿no? De tú mismo decidir en tu vida, entonces decimos, ah, tú tienes una alta necesidad de determinación. Mientras que aquellos que de repente no tienen mucha necesidad de eso, bueno, ¿qué importa? Lo importante es que le digan qué hacer, ellos no quieren asumir esa responsabilidad. Entonces a esa persona diríamos que tiene una baja necesidad de determinación, ¿ya? La sociabilidad, la pertenencia a grupos, el querer vincularte con otras personas. Aquí la sociabilidad podemos señalar, por ejemplo, que los introvertidos tienen una baja necesidad de sociabilidad y los extrovertidos una alta, ¿no? La sociabilidad se refiere a querer, por ejemplo, ¿no? Si el primer día de clases y ahí tú eres nuevo y tienes una baja, tú eres introvertido, entras a un salón, probablemente vas a encontrar personas que ya se sentaron o se han agrupado, pero tú te vas a sentar del otro extremo, donde no hay gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres introvertido, tienes una baja necesidad de sociabilidad. En cambio, el extrovertido va a ir a tratar de juntarse, estar cerca de esas personas que ya están ahí, ¿no? Para ser amigos y demás. No es la idea de la sociabilidad. En las necesidades psicológicas sociales, aquí tendríamos que plantear lo de eh, logro, poder y afiliación. Logro orientado a la excelencia. Quiero hacer un buen trabajo, ¿no? Quiero hacer un buen trabajo, que mi trabajo sea el mejor, que cumpla con los estándares de calidad. Muy bien, tengo una alta necesidad de logro, ¿no? De repente en tu colegio tenías a un compañerito que siempre buscaba que su trabajo sea el mejor, ¿no? Que le pongan la máxima nota, ya. Está bien, si tú le entregabas, si tú eras parte del grupo donde estaba ese compañerito y tú querías entregar tu trabajo así hasta a última hora, arrugado y demás, ¿no? Mal hecho, entonces de repente te ponía objeciones. No, no, eso no, hay que hacerlo de nuevo, ya, yo lo voy a. De repente hasta se ponía a hacer él. Pero esa es la idea, ¿no? El que tiene una alta necesidad de logro, ¿ya? Ese será probablemente una persona que buscará, pues, que le digan qué tiene que hacer para mejorar o seguir mejorando, ¿no? Y alcanzar esa excelencia. El poder será el que busque, ¿no? Haga lo necesario, haga muchas cosas que lo lleven a una ubicación de jerarquía, pues, ¿no? Donde pueda él ejercer el control sobre los demás, ¿no? Esa es la idea de una persona con una alta necesidad de poder, ¿no? En la afiliación sería, aquí se refiere a la persona que busca que nos lleven en el grupo la calidad en la interacción, ¿no? La intimidad se dice, ¿no? Que nos llevemos bien, que todos seamos los mejores amigos, que no haya pelea, ya. Eso es lo que le interesa, le preocupa a una persona con una necesidad de afiliación alta. Aquel que no tiene una baja necesidad de afiliación, bueno, que se peleen, ese es por ejemplo, puede ser una idea, ¿ya? Bien, tenemos aquí las necesidades de Abraham Maslow. Recordar que aquí hablaba de necesidades que tienen que satisfacerse. Las más fuertes son las fisiológicas. En primer lugar, las fisiológicas. A partir de esa satisfacción, aunque sea parcial, recién ahí vamos a buscar la de seguridad y pertenencia, estima y autor. Esa es la idea, ¿no? En ese orden va. Por favor, agrega estos términos a tu separata, ¿ya? Agrégale, creo que no están estos términos, ¿ya? Para que lo recuerdes. Muy bien. Tipos de motivación intrínseca y extrínseca. ¿Cuándo será intrínseca? Cuando te gusta aquello que estás haciendo. O sea, la actividad, tú tienes una motivación intrínseca para una actividad cuando esa actividad por sí misma te resulta gratificante. Por ejemplo, si a ti te encanta jugar, no te tienen que pagar para que juegues, te encanta, juegas, puedes estar jugando de manera indefinida. Entonces decimos, tú tienes una motivación intrínseca para el juego. Ya, ahí está. Si por el contrario, a ti te tienen que pagar, ¿no es cierto?, para que juegues. Entonces ahí decimos, ¿no? La actividad que es el juego, no, por sí misma no es lo gratificante, sino lo que vas a conseguir con ello. Entonces en ese caso tu motivación para el juego no va a ser intrínseca, sino extrínseca, ¿ya? Esa sería la idea. Entonces, te gusta investigar, ¿no? Saber, ya, una motivación intrínseca para el conocimiento, pues ya, para aprender, ya puede ser. Lo hace solamente por obligación,
para que te regalen algo, o para obtener algo, algo diferente, algo más, ¿no? Entonces, ahí decimos que tu motivación es extrínseca. Muy bien, pasemos a las preguntas. Número 13. Aquí la respuesta estaría en la letra C, ¿ya? Letra C, la número 14, letra A, ¿ya? Número 15, letra A también, A. Número 16 sería, 16 sería la letra D, ¿ya? Mira, aquí es D, dice, lo va a apoyar, ¿no? No es elección, algunos, escuché alguna vez una respuesta de ese tipo de elección, ¿no? Acá la elección no es lo que está primando, ¿no? Se supone que ya esto ya está elegido, ¿no? Lo va a apoyar para que se prepare un centro universitario para ingresar y estudiar en la universidad, ya está elegido, ¿qué? ¿No? Se supone. Entonces, pero ¿qué hace ahí? A partir de ahí, ¿qué hace? Averigua todo con respecto a la matrícula, los horarios, los modelos de enseñanza, además ya tienen listo. Ah, entonces eso es la inmediatez, ¿ya? 16 sería la letra D. 17. La letra E, ya, vamos a apuntar 17E. 18. La motivación extrínseca, ¿dónde estaría? La letra C. Ya, la letra C es la motivación, está un poquito más complicada, no está tan directo, ¿no? Bien, finalmente acá en relación al desarrollo humano, recordar, ¿no? Que aquí un poquito esto, en relación a los cambios, ¿no? Cambios son cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos cuando tienen que ver con la cantidad, cambia la cantidad, la misma magnitud, ¿no? Que cambia de cantidad, ¿no? De número, ¿no? Entonces aquí hablamos de, mira, mide tanto, ahora mide tanto, tanto más. Ya, eso es cuantitativo, la variación es cuantitativo. Sabía 1000 palabras, ahora sabe 3000, ¿no? Eso es vocabulario, eso también es cuantitativo, ¿ya? Aquí, en cambio, es cualitativo, hay otra organización, hay mayor complejidad de repente, ¿no? Entonces dice aquí, se comunicaba señalando nada más con gestos, y acá se comunica hablando. ¿Ya? Utilice el lenguaje, ya. Ahí ya no es lo mismo que solamente estar usando señas. Ya ahí hay otras características, ¿no? Y eso es un cambio cualitativo. ¿Sí? Esa sería la idea. Luego, luego tenemos aquí en relación a las dimensiones físico, que tiene que ver con el cuerpo, los cambios que éste experimenta, la agudeza sensorial, ¿no? Que tanto tu vista es buena o mala, puede ser, ¿no? Te cansas rápido, tienes mucha energía, y a eso es desarrollo físico, es dimensión física. Lo cognitivo tiene que ver con cómo procesas la información, y aquí nos valemos de la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget, ¿no? Donde tenemos 4 estadios, ¿no? Sensorio motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Y en la dimensión psicosocial vamos a utilizar la teoría de Erik Erikson en relación a la resolución de conflictos, ¿no? A lo largo de toda la vida, a lo largo de las diferentes etapas, vamos a experimentar conflictos que tenemos que resolver. El cómo resolvamos ese conflicto nos va a dar ciertas características de personalidad. En cada una de las etapas tenemos preocupaciones típicas, ¿no? Eso también tiene que ver con la dimensión psicosocial, ¿ya? Bien. Los decimos factores que influyen en el desarrollo. ¿Qué influye en tu desarrollo? Bien, puede ser lo biológico a través de la herencia, los genes. Tu papá tiene una enfermedad, o sea, es portador de una enfermedad, no lo ha desarrollado, ¿no? Porque tiene un gen recesivo, es portador. Muy bien. Tu mamá también, no ha desarrollado la enfermedad, es portadora. Muy bien. Ustedes, ellos se casan. Tu primer hermanito, normal, no salió con ningún problema, ninguna enfermedad. eh, Tú eres el segundo y a ti sí, ¿no? Y en ti sí sale una enfermedad, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad que son portadores tus padres. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Los genes, ¿no? Los genes. La herencia, pues ahí sería la herencia genética, ¿ya? En lo congénito se refiere a algo que pasa durante la gestación, mientras estás en la barriguita de mamá. Y eso que pasa influye en tu desarrollo. Eso se llama lo congénito. Por ejemplo, de repente se confundió de frasco tu mamita y empezó a tomar, en lugar de vitaminas, que pensó que eran vitaminas, empezó a tomar otro medicamento que dice que está contraindicado para gestantes porque causa malformaciones de las manos, ¿no? Cambios, es teratógeno, ¿no? Causa malformaciones ya.
Eso lo empezó a consumir cuando estaba embarazada tu mami y entonces naciste con 4 dedos, nada más, ya. Eso ocurrió. ¿Por qué? Porque consumió esa sustancia, esos medicamentos que están prohibidos para gestantes. Ah, entonces, eso que ocurrió, que te ocurrió a ti, eso ha sido influido, ¿por qué? Por factor biológico congénito, se dice. O sea, no es lo mismo hereditario que congénito. Y la maduración se refiere, ¿no? A los principios con los que solemos, o con los que se suelen, ¿no? Ir dominando nuestro cuerpo, ¿ya? Ahí sería, a ver, en relación, por El ejemplo, profesor a anterior. cefalocaudal. ¿Lo? Nos falta 2 minutos todavía, ¿no? Tenemos ahí 2 minutos. Sí, profesor, no se preocupe. Ok. Yo estoy esperando, por si acaso, no se preocupe, el estrecho ingreso. Muchas gracias. Ah, ya. Entonces, esa es la idea aquí, ¿no? En esta parte de los factores que influyen. Lo sociocultural sería todo aquello que nos rodea, pues, ¿no? Instituciones, las prácticas de crianza, y que eso influye, el cómo nos cuidan, cómo nos criaron. De repente, te da una fiebre, en lugar de llevarte a un centro de salud, hay la creencia de que te echen ruda. Ya tu fiebre aumenta y de repente, pues, se produce muerte neuronal o algo te ocurre. ¿Eso que ocurrió, a qué se debió? ¿Qué factor influyó? El factor sociocultural, ¿no? O de repente si quiere llevarte a una posta, pero no hay posta donde vives, donde están, en el entorno donde estás, no existe la presencia del Estado. Ya, eso es sociocultural también, ¿ya? Lo personal, aquello que te afectó y que, bueno, aquello que pasó y que a ti en particular te afectó de una cierta manera. Bien, jóvenes, las características, lo vamos a poder de repente resolver. Lo que va a pasar esto al final, no se preocupen, ¿ya? Les voy a dar ahora las claves para que lo puedan tener y verificar sus respuestas, ¿no? Acá hay características, espero que esto les pueda servir. Las preguntas. Y aquí finalmente les voy a dar la respuesta, ¿no? No sin antes recordar que están cordialmente invitados, ¿no? A hacer uso de todo el servicio de la PRE, la orientación y consejerías. Acá tienen la respuesta, ¿ya? Muchísimas gracias a todos. Esto voy a convertirlo y se lo voy a pasar, ¿no? Como la vez pasada, ¿ya? Muchísimas gracias, nos estamos viendo entonces mediante una próxima oportunidad. Cuídense mucho, no se olviden de repasar estas cosas, ¿ya? Nos vemos, jóvenes. Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Buenas tardes.